¿Estás cansado de perder la conexión en medio de una reunión importante? Tranquilo, tengo una solución para ti. Arionet, la compañía que mejor conecta a los empresarios puertorriqueños. Ahora con sus nuevos planes GigaFaster, desde 250 a 1000 megabits por segundo, tu negocio estará conectado sin límites a la más alta velocidad ofrecida en Puerto Rico. Conoce más en arionetpr.com. Bienvenido nuevamente a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy un episodio para mí ultra especial, y no lo digo porque es una persona que yo conozco y tengo una buena relación, lo digo porque él es el vicepresidente de negocios y mercadeo, un buen amigo, un aliado y un colaborador del College Tour y lo que es La Maestría Live, el gran Víctor Curet. Gracias, Raúl, por tenerme aquí. De verdad que es un honor, un honor. Para los que no sepan, esto es una exclusiva, aquí lo estoy diciendo por primera vez. Este caballero que lo tengo aquí a mi lado, la razón por la cual no he dicho de dónde nace el College Tour, la historia detrás del College Tour, es porque el College Tour no se puede contar sin Víctor Curet a mi izquierda. Y les digo brevemente rápido por qué. Víctor fue a un evento que nosotros hicimos por primera vez en el 2023, que fue el primer La Maestría Live. Y yo no sé qué fue lo que ocurrió, quizás fue que habían, ¿verdad?, unos refrigerios, quizás la magia que se vivió, él nos contará ahora. Pero él me llamó a mí cerca de las Navidades ese diciembre y me plantea la idea de decirme, oye, yo no sé qué tú vas a hacer o si estás pensando a qué otro público puedes llevarle este proyecto, pero tú deberías de considerar llevar esto a las universidades. ¿Te acuerdas de eso? 100%, 100%. No, he estado loco por preguntarte, y aprovecha que estamos aquí, porque yo creo que nunca te lo he preguntado. ¿Qué caramba tú estabas pensando cuando tú cogiste ese teléfono y me dijiste, voy a llamar a este gallo? Yo estaba bien claro. Primero que todo, agradecido porque pude formar parte de ese primer evento que hiciste en live. Sabes que llevo siguiendo tu trayectoria desde que empezaste en Solamente Online, y recuerdo que tuvimos una conversación que me dijiste que esto era como una celebración o un agradecimiento para todos los que te llevan apoyando en estos primeros 5 años de trayectoria. Eso era un giving back, era una oportunidad de celebrar y de mirar para atrás, ¿verdad?, todos esos logros. Y tuve la oportunidad de ir, fui con mucha gente, fui con mi hermano, me encontré con un montón de gente conocida, había un ambiente bien chévere. Pero te soy sincero, yo no sabía cómo tú ibas a poder traducir lo que tú haces online a algo live. O sea, que la gente se quedara engaged y que tú pudieras traducir, o sea, llevarte una entrevista como esta a un formato donde la gente está físicamente, es difícil, es un reto. Y yo sabía que era la primera vez, yo fui como que, mano, déjame ver cómo Raúl va a manejar esto. Realmente no sabía qué esperarme. Positivo y de verdad, de que te iba a ir bien, como te dije antes del evento, pero a la misma vez, pues, sin tener idea cómo tú ibas a manejar eso y cómo tú podías deliver algo o sea, que está hecho para digital, llevarlo al público live y poder manejar al público y todas esas cosas. Y la rockeaste, o sea, manejaste esa tarima, la comandaste esa tarima como Dios manda. Y más allá de que fue bien ameno y bien, o sea, estuvo bien chévere, los recursos que llevaste lo hicieron fun, o sea, no sé, fue siempre engaging, tú estabas todo el tiempo, ¿verdad?, envuelto en lo que estaba pasando, pero más que eso sentí que trajiste un contenido con el que mucha gente se puede identificar. Tú siempre hablas sin tapones, o sea, en arroz y habichuela, y tú hablaste mucho de tus experiencias personales, el tema de la salud mental, el balance de vida, ¿verdad?, con el trabajo. Y muchos temas que tú tocaste, yo pienso que, mano, la mayoría de la gente se puede identificar, sobre todo personas más jóvenes que a lo mejor están figuring out qué quieren hacer con su vida en los próximos años, tienen unas expectativas. Todos sabemos que los jóvenes también tienen maybe, no es una desventaja, pero tienen el factor redes sociales, que a veces te impone un poquito más de presión adicional a la que tuvimos maybe nosotros en high school o en universidad, que no era tan latente ese tema de redes sociales. Y a veces mucha gente se frustra, ¿verdad?, con que las expectativas que uno tenía, pues a lo mejor no las estás fulfilling tan rápido o estás llegando a ellas. Y tú hablaste mucho de eso, o sea, de cómo cuando tú venías de los estudios y te iba a brutal en las clases y tú pensaste que ibas a salir al mundo profesional y iba a ser así de fácil como en las clases. Y te diste contra el piso varias veces, o sea, experiencias que cogiste de que hay retos en la vida real, hay cosas que uno tiene que superar y lo hablaste en arroz y habichuela. Y yo siento que sobre todo los jóvenes, porque todos nos beneficiamos ¿verdad?, de ese speech o de esos datos que nos trajiste, esas experiencias que nos trajiste, pero sobre todo los más jóvenes sentí que les hacía falta alguien que pudiera hablar su lenguaje y hablarles cosas en arroz y habichuelas, como ellos las entienden. Y de ahí es que sale esa idea de cómo llevamos este concepto que tú nos llevaste a todos profesionales, ¿verdad?, que te seguíamos o que te seguimos,
a llevarlo a un público que no necesariamente está consumiendo el producto ahora mismo y que pudiera ser, en verdad, en mi opinión, ese core de demográfico que te consuman, o sea, de aquí al futuro, tú sabes, porque pienso que en verdad todo lo que tú les traes va a ser bien útil. Bueno, ahí tienes la expresión de alguien que prácticamente encendió la chispa de curiosidad en uno, en poder pensar y ser un poco más ambicioso en el proyecto y cómo podíamos traducirlo a una gira. Yo lo que me llevo de eso también, de esos días y ese momento, fue cuando tú me estabas diciendo, yo no sé, yo no te puedo garantizar que esto va a ser un buen negocio para ti, pero yo, a través de la entidad Farmacias Caridad, te vamos a dar este cheque para ser tu primer auspiciador del proyecto y para que no sientas que lo estás haciendo en vano, que todo el tiempo que te va a tomar a ti, porque me dijo, esto no lo voy a hacer yo, esto toca a ti. Que todo el tiempo de poder gestionar lo que es la planificación, la logística y eso, pues no sientas que si no pasa nada, no sientas que perdiste el tiempo en esencia. Y eso, te tengo que dar primero gracias por eso desde el fondo del corazón, porque yo, por un momento dado en ese proyecto, tú y yo lo vivimos, porque Claro. en ese interín, bueno, estamos hablando del 23, la gira se está dando el 25. So, ¿qué pasó entre medio? Pues, Eso es así. pues nació mi hijo, tengo un segundo hijo que ya acaba de cumplir el primer año en septiembre. Nosotros tratamos de idear primero este proyecto para marzo, que era Q1 de este año, del 25, y por un montón de razones no se pudo dar. Y en un momento de esos atrasos se estaba sintiendo como si quizás este proyecto no iba a coger vuelo. Y recuerdo que él me envió como un correo que decía, mira, si lo vas a hacer, dime, si no, no pasa nada, pero confírmame. Y yo dije, diantre, yo no puedo quedar mal, porque él siempre me ha dicho, cuando nosotros tenemos estas conversaciones, porque yo conozco a Víctor de hace tiempo y vamos a entrar eso en breve, la importancia de quedar bien cuando tú das tu palabra. Y yo no podía seguir pensando en ser esa persona que se quedó corto hacia ese reto y tener que verle la cara constantemente porque estamos en los mismos círculos. Así que yo estoy bien agradecido que de allá para acá lo que hiciste fue con ese correo prender una chispa, de allá para acá se sumaron más colaboradores que lo hemos anunciado esta semana. Y te he dejado para este momento porque es que teníamos que tener esta conversación porque ha sido como parir un bebé. Bueno, parimos un bebé entre medio y ahora Exacto. estoy bien feliz de poder llevar a lo que es el equipo de Víctor, que va a estar en las 5 paradas, lo que son las 4 paradas universitarias y en el evento profesional. O sea que Farmacias Caridad va a estar teniendo presencia en la maestría Takeover. Así que Lo primero es aclararte que no iba a pensar nada negativo de ti si no se daba, porque desde el principio sabíamos que esto era un reto y que era un proyecto que no tiene un precedente o un historial, estamos creando algo from scratch, eso tiene, ¿verdad? Tiene sus retos y es entendible, mi opinión no hubiese cambiado absolutamente nada, eso es lo primero, que quiero aclarar eso públicamente. Lo segundo es para que entendieras también cuánto yo creía y el grupo creíamos en el proyecto, creemos en el proyecto. Porque la realidad, te voy a ser bien sincero, en nuestra posición nos llegan muchas propuestas de diferentes eventos y hay muchos que son muy buenos, pero hay una realidad presupuestaria. No podemos decirle que sí a todos, nos encantaría. Hay muchísimos eventos buenísimos, pero tenemos que estar bien claros de que estamos alineados con las metas de la compañía, ¿verdad? Pero en este caso, era tanta la confianza o la seguridad que teníamos como grupo de que la idea era buena, que estábamos dispuestos a hacer eso, que honestamente nunca lo hemos hecho ni lo hemos vuelto a hacerlo ahí, güey, así, de esa manera. Pero genuinamente nos sentimos bien seguros de que es un proyecto que en verdad va a dar muchos frutos. Estábamos hablando fuera de aire de que a uno le da un poquito de miedito porque es algo nuevo. Yo te digo, me río de ti. Porque cuando miremos para atrás, post el College Tour, yo pienso que vas a poder mirar para atrás y decir, mano, esto fue súper exitoso. Más allá de verdad lo que uno puede hacer a modo de económico o que crezcamos la audiencia y todas esas cosas, yo creo que lo que tú vas a poder sembrar en todos esos jóvenes es de mucho valor y eso lo vamos a ver el resultado de eso en los años por venir. So, estoy segurísimo que va a ser exitoso en todos los ángulos y que vamos a poder mirar para atrás y decir, nos podemos reír ahora. El miedito era porque en verdad creemos en el producto, ¿no? Y que queremos que quede bien para el público y para la audiencia. Pero estoy seguro que no hay manera de que eso falle, porque en verdad tienes un buen producto. yo estoy bien agradecido por eso y quiero decir para los que no sepan o estén escuchando por primera vez, la gira va a ser primero, vamos a estar yendo para Nuuk University el 1 de octubre, luego estaremos yendo a Ana Geméndez el 8 de octubre, después
Pasaremos a la alma mater mía, que es la UPR Río Piedras, el 15 de octubre. Y finalizamos lo que es la parada del College Tour el 22 de octubre. Son todos los miércoles de octubre en esencia, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Así que eso va a ser primero una charla de educación financiera, porque es el tema que llevamos desarrollando en la plataforma fuertemente en los últimos 2 años. Y adicional a eso, habrá una sesión de mentoría donde personas como el que estarán en el equipo de Farmacias Caridad va a poder interactuar directamente con los estudiantes one on one para poder darles cualquier tipo de consejo, mentoría y contestar cualquier pregunta que tengan. Así que yo estoy súper orgulloso de cómo se ha ido desarrollando el tema, porque número uno, lo que es el tema financiero es un tema que nos impacta a todos y mucho más a los estudiantes. Estamos hablando que el Nuevo Día, tan reciente el año pasado, hizo un estudio que el 47% de los puertorriqueños no pueden absorber una emergencia de $2,000. Estamos hablando que el 33% estamos hablando que eso es 67% en Puerto Rico, de los puertorriqueños no están planificando su retiro, que en comparación a Estados Unidos el 67% son los que están planificando para el retiro. Así que sabiendo que es un talón de Aquiles para tantos, qué mejor manera de atacar ese problema que ir a la raíz y poder prender esa chispa a temprana edad, que es en la universidad, que es un demográfico que siempre se dice, ¿por qué no se enseña desde antes? ¿O por qué uno tiene que esperar a tener 30, 35 años para conocer el tema de inversión? Ese tema lo vamos a estar discutiendo también como parte de esa intervención, así que... Y otra vez, creo que más relevante que nunca, ¿no? Donde estamos viendo todos estos factores externos que afectan esa economía personal de cada uno, y sobre todo los jóvenes, que están encontrándose cuando salen del mercado laboral, que hay muchos retos, ¿no? en el ambiente. Qué mejor que traer a alguien que pueda hablar su mismo idioma, que pueda darles herramientas, ¿no? Para navegar la realidad que estamos viviendo. O sea, que sabemos que le ha dado más duro a los jóvenes que a muchos otros demográficos. Así que creo que con más razón, ¿verdad? Va alineado a esa necesidad y ese conocimiento que tú tienes. Pues ahí lo tienen. No voy a seguir hablando de esto porque esto no es un anuncio pagado por mí, de mí para mí. Estas conversaciones no son para mí, estos son para conocer a Víctor. Así que quiero transicionar rápidamente. Para empezar, bienvenido a lo que es el nuevo espacio de la maestría aquí, que ya llevamos... Está espectacular, impresionante de verdad. Ya llevamos un año cumplido en este espacio, así que estoy feliz de poder recibirte en un mejor espacio que en tu oficina, por ejemplo. Pero quería comenzar, cuando tú estabas 15, 16 años y estabas aburrido, cogiendo una siesta quizás después de una práctica, y estabas mirando el techo, tú dijiste, algún día yo quisiera ser el VP de negocios de una compañía gigantesca en Puerto Rico. En mi vida, ¿no? Jamás pensé, no tenía idea, honestamente, en esa edad qué quería hacer. Siempre me gustó el trabajo. O sea, yo trabajo desde chamaquito. De hecho, a mis 15 años fue mi primer trabajo en Solid Rock. No sé si recuerdas lo que era Solid Rock. Ya no existe ahora. Claro. Es un espacio, un almacén, actually. Cuando pasé por ahí el otro día, es un almacén ahora mismo. Pero yo trabajé desde los 15, 16 años. O sea, tuve que pedir un permiso especial. Antes se pedía un permiso, no sé si todavía funciona así, al Departamento del Trabajo, por ser menor de edad. Pues tu papá firman que en efecto, pues sí, te dejan ir a trabajar. Eso siempre tenía ese hambre de buscar qué hacer con mi tiempo, no quedarme parado y retarme. Entonces me gusta también bregar con la gente. O cualquier trabajo que yo pudiera interactuar con gente o vender o hacer algo por esa línea, pues me gustaba. Eso sí, te diría que actually o sea, desde siempre he estado buscando, ¿verdad? What's next? ¿Qué puedo hacer? Sin tener maybe idea de cuál era la dirección o una dirección concreta. Mi viejo toda la vida trabajó en seguro. Yo tenía, ¿verdad? Una semillita ahí de que pues yo creo que es algo que yo puedo hacer, es venta, es servicio al cliente, eso va alineado, ¿verdad? A mi personalidad, a las cosas que me gusta hacer. Y pues yo entendía que por ahí iba a ir la cosa. Fast forward, 17, 18 años, hice varios internados, por decirlo, trabajitos de verano en compañías de seguro, ¿verdad? Competidores o de mi papá o compañías establecidas. Mi papá era agente, o sea, era un intermediario entre el cliente y las compañías. Trabajé también en compañías de seguro para ir aprendiendo, ¿verdad? De cómo era la industria, cómo era trabajar en estas compañías. Y me fui a la universidad en realidad pensando, este es el camino. Yo estudié contabilidad, mi bachillerato en contabilidad, y lo entendía que era como una base para tener un bachillerato que luego me transportara o me catapultara a una especialidad en seguro, una maestría en seguro o algo por esa línea. Originalmente era eso lo que yo pensaba que venía para mí. No es hasta que me estoy graduando de Mayagüez,
Bueno, antes de eso, en mis años de Mayagüez, amistades mías se me acercan, Jaime Villamil, David Guanaga, un poquito mayores que yo siendo prepa, ellos estaban en cuarto año y ellos pues ya tenían un conocimiento un poquito más allá de Mayagüez y ¿verdad? Cómo se movía la cosa y empiezan a hacer eventitos en diferentes bares y lugares en Mayagüez. Cuando dice eventito, está hablando de fiestas. Fiestas, correcto. Los paris. Y entonces empiezo a trabajar con ellos y a mojarme un poquito los pies con eso de los paris, de los, ¿sabes? Eventitos aquí, promociones acá. Me encanta, me apasiona, es algo que en verdad pues, ¿sabes? Me gustaba muchísimo. Y no es hasta que me estoy graduando, que estoy ya encaminándome a ver en qué compañía de seguro, ¿verdad? Voy a trabajar o por dónde me voy a ir, que Jaime y David se me acercan y me dicen, vamos a montar una compañía de eventos y promociones. Era más pensando no solamente en los eventos, sino en qué otras promociones podíamos hacer y pensando en actually otros nichos más corporate, más, tú sabes, no solamente eventos de música, por decirte algo. Y ellos son los responsables de descarrilarme, por decirlo así, y me sacan de ese camino que ya por mi, ¿verdad? Yo tenía ya mi mente hecha, ¿no? Y ya había hecho los veranos y había trabajado en ciertas compañías para abrir esas puertas para cuando me graduara, pues tener a lo mejor 2 o 3 opciones de trabajo. Y ellos son los que me sacan de ese carril y me llevan por los eventos que pues jamás me arrepentiré. Muchísimos learning. Estuve 10 años en Imayenda. Espera, estoy yendo muy rápido, Ahí nos contaste una historia bien clave que yo voy a deconstruir ahora contigo, pero me es curioso porque yo estoy en contabilidad también. Yo seguí el camino que tú probablemente estabas buscando en un momento dado, como tú dices, que te descarrilaron, que querías un internado, un trabajo de oficina, similar a la influencia que quizás tuviste de tu papá. Exacto. En un momento dado se te presenta la oportunidad, lo que es el emprendimiento, y vamos a entrar bien de lleno y profundo lo que es el tema del emprendimiento, porque eso es un tema que le damos bien duro al programa. Pero antes de eso, quiero hacerte la pregunta, porque lo mencionaste. Puedes mencionar a tu mamá también, pero ¿qué 2 o 3 lecciones de tu papá, y puede ser tu mamá, pero de tu papá tú te has llevado, que tú dirías que todavía son relevantes hoy día? Bueno, pues la mayoría. Yo diría que lo que yo soy es 100% gracias a ambos. Ambos aportaron 2 cosas diferentes. Aportaron todísimo, pero yo los veo como 2 ángulos. Mami es amor incondicional, estoy aquí para lo que sea, tú sabes, sé seguro siempre a ti mismo, tú sabes, voy a ti. Esa seguridad en uno mismo, pues, yo pienso que mami en gran parte era, o sea, siempre nos daba duro con eso y siempre era nuestra cheerleader number 1, tú sabes, crean en ustedes pueden. Y doy un poquito de contexto, ¿verdad? Mis papás se divorcian a los 16 años, mi mamá se dedicó, siempre fue ama de casa, solo somos 3 varones en casa. Cuando yo tenía 16, el medio 14 y el otro 12, o sea, una etapa de, ¿verdad? De teens complicadita, pues ellos se divorcian y yo veo como mami, de ser ama de casa toda la vida, ella no se quedó de brazos cruzados, ella tan pronto eso pasó, empezó a coger clases por las noches, empezó a trabajar turnitos por las noches. Durísimo. So, mientras está bregando con estos 3 terroristas, por decirlo así, una edad, ¿verdad? Complicada, está fajada, dejando el pellejo allí, estudiando o sea, y superándose. Y eso pues también nos dio a nosotros unas lecciones bien valiosas de aquí no se consiguen las cosas si tú no las buscas, tú sabes. Y alguien como mami que tenía tanto en el plato de solamente bregar con nosotros en el day to day, tener los pantalones de hacer esos sacrificios y hacer todas esas cosas por las noches, tú sabes. Para nosotros fue bien eye-opener y entender que en verdad hay que fajarse por las cosas, tú sabes, y que nada llega regalado. Por otro lado, papi, toda la vida pues fue un empresario, tú sabes, siempre estaba buscando superarse. Él trabajaba en unas compañías cuando nosotros éramos más pequeños y después se fue por su cuenta cuando yo tenía a lo mejor como 8 años. O también vimos ese salto de corporate a me voy por mi cuenta y los sacrificios que eso conllevó también. Tú sabes, eso, aprendimos mucho en esa parte, ¿verdad? En ese aspecto de él. Y él siempre me hablaba, él simplificaba su trabajo en ser responsable y buena persona. Su trabajo es venta y es servicio al cliente al final del día. Y yo a veces picking his brain preguntándole cómo exactamente era el trabajo y esto de vender esto y lo otro. Y él siempre me lo simplificaba. Es que no te compliques. Tú tienes que ser responsable y ser buena persona. Y, o sea, lo que tú digas, que es lo que hablaste ahorita de eso de dar la palabra, para mí es, o sea, todavía tengo 1000 recuerdos de él repitiéndome eso. Y a mí se me ha quedado eso siempre. O sea, tú cuando das tu palabra, tú cumples, tú sabes. Y si tú vas a quedar mal o vas a fallar en algo, ve de frente y da cara, tú sabes. Y esa base, pues yo creo que papi pues tuvo mucho que ver con eso también. So, una combinación definitivamente de ambos, sin duda alguna.
Tienes una guerrera y un emprendedor que Sin duda. tuvo la ferocidad de atacar ese emprendimiento y echar esa Y a la compañía. misma vez, ambos siempre siendo bien, bien, bien conscientes de la familia, de la importancia de la familia. Y eso es algo que yo hoy día lo tengo súper presente, ¿no? O sea, me apasiona todo lo que hago, en lo personal y en todo, pero al final del día, y en lo profesional, pero al final del día mi norte siempre es la familia. O sea, siempre uno vuelve, ¿verdad? A que es lo importante para uno en la vida y es eso. O sea, mis hermanos, mis hijas, mi esposa, mi mamá, ¿verdad? Mi abuela, mis abuelos, o sea, todo el mundo. O sea, y uno se queda con eso y yo creo que esa semillita, pues mis papás la sembraron ahí de, al final del día, la familia es lo número uno, número dos y número tres, tú sabes, lo demás es secundario. Así que, Yo te tengo una pequeña sorpresita que te quería presentar aquí. Yo quería que tú cogieras estos 2 segunditos y puedas ver, reaccionar un poco a lo que es este momento que traje para que salga. tacho. Bueno, probablemente me va a hacer llorar aquí en la entrevista en vivo 100%. No sé los que si tienen el contexto completo, asumo que, No, ¿verdad? no, no, Pero mi no. papá falleció repentinamente, ya mismo se cumplen 3 años. Eh, le debo todo, literal. Eh, nada que pueda poner en palabras, honestamente. Yo miro esa foto y yo miro... para empezar, me encanta cómo te está mirando porque ahí se nota que es la relación que tenían era de... No, 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 no. Tacho. Y yo te lo digo simple y sencillamente porque yo sé que lo que tú has pasado a cualquier persona se le rompe el alma en 20 pedazos. Yo conozco muchas, a mí no me ha pasado personalmente, pero tengo muchas amistades que sí. Y eso es lo que ocurre de lo que le llaman el widower, que es una situación del corazón que a veces le ocurre a los 50 y pico años y a veces uno cuando es hombre particularmente, que la base del programa, de la audiencia que nos ve, la mayoría son hombres, no somos proactivos quizás con nuestra misma salud ni verificar eso. Y yo creo que es importante nosotros recalcar que nosotros tenemos que hacer esos chequeos también y tenemos que como, ¿verdad? Como seres humanos también apreciar que mientras estamos en este plano terrenal, eso es lo más importante definitivamente. Eso es bien clichoso, porque uno lo escucha toda la vida. Pero en momentos como este también uno aterriza mucho más eso y lo internaliza. Obviamente pasamos un proceso de duelo, todavía lo estamos pasando y lo seguiremos pasando. Con el tiempo pues es menos difícil, por decirlo así, porque sigue siendo duro. Pero sí te da ese sentido bien amplificado de valorar lo que tienes ahí. Siempre he sido bien family oriented, honestamente, o sea, siempre. Y igual que esas fotos, tengo 500 fotos con el viejo en su casa los fines de semana, almorzábamos en la semana. Siempre hemos sido súper, súper, súper unidos. Pero este suceso, pues obviamente te jamaquea la vida un poquito. Y para mí agudizó, pero o sea, al 1000% ese sentido de la familia. O sea, tienes que cuidarla, tienes que aprovechar tu tiempo con ella. Obviamente él se fue bien joven, él tenía 61 años. Lo menos que uno se espera es, ¿verdad?, que vas a perder a tu papá a esa edad, lleno de vida, saludable, etcétera. No es algo para lo que tú te preparas. Y te da un poquito de contexto adicional duro, pero a la misma vez tú no sabes cuándo, ¿verdad?, cuándo se va cualquiera que uno tiene alrededor de uno o uno mismo. Aprovecha el tiempo, ¿verdad? Da lo mejor de ti, sé buena persona. Y aprovecha tu tiempo con tu familia y con tu gente, tú sabes, al final del día. Es ese tema de... Siento que ya yo era bastante claro en que mi prioridad es la familia, pero eso pues lo agudiza muchísimo más, tú sabes, te hace mucho más consciente. Déjame decirte que respeto muchísimo cómo tú te has expresado tan elocuentemente con el tema, porque yo sé que es un tema bien, bien duro, bien fuerte. Yo sé que sea la creencia que tú tengas, pero yo estoy 100% seguro que ese hombre está orgullosísimo de ti, que valora mucho en el líder que tú te has convertido, el visionario Gracias. que tú te has Gracias. convertido. Y yo quiero reconocerte públicamente, que la gente entienda, porque no es solamente la opinión mía, esto es la opinión de toda la alianza y todas las personas que tú has ayudado a que sus sueños crezcan por hacer ese tipo de alianza. Y entraremos ahorita en detalle de cuán activos son ustedes en la compañía con eso.
Pero de verdad, eres un tipazo y eso es algo que necesito que la gente entienda. Para que cuando te pregunten y sepan que los que no conozcan quién es Víctor Curet es uno de esos seres humanos que tú quieres que esté en tu esquina. Así que Gracias por eso. te digo eso. Gracias. Y no queremos seguir que esto, no queremos llorar aquí como media hora más. Eso fue bastante duro ya. Quería hacer ese segue para atrás a lo que me estabas contando de que te descarrilaron. Alguna gente dirá que te descarrilaron, pero quizás lo mejor que te ha pasado en tu vida, porque la persona o el ejecutivo que tú eres no sería ese ejecutivo sin haber pasado por ese capítulo de emprendimiento y de tener que innovar constantemente, ser creativo. Totalmente. ¿Qué tú dirías si tú ahora reflexionas en esos primeros años de Imayenda, que Imayenda se convierte en una agencia de publicidad, que tú fuiste uno de los socios fundadores de esa compañía, que eran 3 socios si no me equivoco? Correcto. Si tú miras en ese tiempo, tenías que 22 años cuando lo... 21, yo creo, sí, 21. Me la ve con 21. 21 años, o sea que mucha gente te diría, tú eres muy joven para emprender, tú no sabes lo que tú estás diciendo, y tú estás teniendo estas reuniones con marcas y estás conectando a los ejecutivos que están buscando y sedientos con esta audiencia, a esta experiencia. Si tú piensas en esos primeros años, en lo bueno y lo malo, ¿qué es lo más que te recuerda? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando tú piensas en esos primeros días de Imayenda? Yo digo me descarrilaron jocosamente, pero estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, me ayudaron a pensar un poquito fuera de out of the box o de lo que yo tenía planeado y la mejor decisión que tomé en mi vida. Los primeros años, la palabra hustle yo creo que define muy bien, o ese grind define excelentemente bien lo que es uno empezando joven al fin con esta hambre y con estas 1500 ideas que pueden o pueden no necesariamente ser posibles como uno se las está ideando, porque al final del día uno lo que tiene es esta hambre y este deseo de crear y de hacer cosas, pero en la vida pues uno se va encontrando con las realidades, ¿no? Que no todo es como uno se lo imagina. Aprendí muchísimo a no quitarme, a ser persistente. Esas primeras propuestas, yo me acuerdo, o sea, ya nosotros teníamos pues ciertas relacioncitas con marcas pues, por los parisitos que hacíamos y eso. Y pues ya tú haces tu muñequito en la cabeza, pues ya, perfecto, yo voy a hacer este party de 10,000 personas y le voy a pedir los chavitos a esos mismos que me apoyaron. Y, mano, no siempre eso no es necesariamente así de fácil. Los presupuestos de un party de 500 personas versus uno de 10,000 no es el mismo. O sea, esos presupuestos muchas veces se planean con tiempo de anticipación y pues nada, mucho learning. O sea, entonces tú sales a la calle a vender estas propuestas y de repente te das con un no aquí, un no acá y ya tú pensabas que estos dos eran los que te iban a decir que sí, fueron los primeros dos que te dijeron que no. So, te obliga a ser creativo en cómo orquestas estos eventos, ser creativo, punto, en realidad, porque estoy hablando de eventos, pero igual eran promociones o cuentas que nos queríamos ganar de publicidad. No contábamos con la credibilidad todavía, somos chamacos jóvenes, como tú dices, una compañía que está recién creada, nació ayer como quien dice, tú sabes. So, al principio fue bien cuesta arriba. De hecho, te puedo hacer varias anécdotas rapidito, pero una de las cosas que nosotros nos estábamos dando cuenta, nosotros por lo menos sí vimos que un approach a penetrar el mercado era coger Mayagüez, porque nosotros estudiamos en Mayagüez, lo conocemos, y entendíamos que las otras compañías estaban casi todas based en San Juan, so era difícil hacer cosas en Mayagüez. Y entendimos que había una entradita por ahí que si las marcas querían estar en Mayagüez, pues nosotros éramos ese vehículo para entrar a las marcas. Pero a la misma vez, o sea, nosotros sentíamos que no estábamos como alcanzando el potencial que queríamos. O sea, había más, tú sabes, queríamos realmente hacer cosas de impacto a nivel Puerto Rico, no solamente quedarnos en estudiantes de Mayagüez. Entonces empezamos a traer propuestas un poquito más grandes y eso, y pocas marcas en verdad nos daban el support en ese principio. Y Jaime y yo recuerdo, porque al principio fuimos 3 socios, David Gonaga, que fue actually uno de los, el primero que como que se le ocurrió la idea, termina recibiendo una oportunidad brutal en PwC, contabilidad también, y la toma. Una oportunidad excelente, de hecho, shout out, la acaban de convertir en partner de PwC, así que estamos todos súper orgullosos de él. Me recuerdo cuando le entró. Es tremendo caballo y un fajón de verdad, tremendo tipo, y aprendí muchísimo de él. So, nada, él se va. Nos quedamos entonces Jaime Villamil y yo en Imayenda. Y como te digo, estamos cogiendo tracción en Mayagüez, pero todavía como que faltaba algo y sentíamos que no estábamos llevándolo al nivel que queríamos. Y se nos ocurre forzar la cosa, básicamente. Pues, ¿sabes qué? Vamos a traer una banda bien grande a Puerto Rico y vamos a hacer el nombre sí o sí. O sea, que porque nos van a tener que escuchar si traemos una banda que las marcas quieran, tú sabes. Recuerdo, la banda se llama Midnight, una banda de reggae. La hicimos en el anfiteatro Tito Puente.
Pero esa banda ya la habían traído a Puerto Rico años anteriores. Y cuando nosotros los llamamos, ellos eran como que, ¿quiénes son estos? O sea, yo cuando voy a Puerto Rico voy con XYZ. No con ustedes. O sea, yo no sé quiénes son ustedes. Y nosotros empezamos a llamar referencias, mano, hablarle bien de nosotros, a la gente que lo conocía. O sea, llámalo, por favor, dile que nosotros somos gente seria. ¿Cómo conseguiste ese contacto? Ser empresario conlleva 1000 retos, pero llevar tu contabilidad no debe ser uno de ellos. Gracias a mis amigos de alchavo.com, con darle a un botón puedes procesar pagos electrónicos de nómina al equipo completo o suplidores y su sistema se encarga de calcular las retenciones para efectuar los pagos directamente al Departamento de Hacienda para que tú estés 100% en cumplimiento. Con Alchavo tienes un equipo de expertos que va contigo de la mano para que tú te enfoques en lo que realmente importa, tu negocio. Descubre más en alchavo.com. Por favor, dile que nosotros somos gente seria. ¿Cómo conseguiste ese contacto? Mano, ni me acuerdo, honestamente. Probablemente buscando en internet. Le escribíamos a todos los emails que encontráramos, tú sabes, hasta que nos contestara alguien. Eso es tirar y tirar y tirar y tirar hasta que de 20 una te va a contestar. Ya. Que esas otras, ese grind, por eso digo, eso es no negociable. O sea, si tú no vas con eso, sobre todo empezar un negocio nuevo, no duras, pues es que tienes que seguir ahí, no te puedes quitar el primero que te digan que no, te van a decir que no un montón de veces. So, nosotros entendimos que íbamos a forzar a las marcas a decirnos que sí, trayendo una banda bien importante, pero la banda nos decía que no. O sea, eso todavía no hemos ni conseguido lo que necesitábamos para poder conseguir las marcas. El primer reto era la banda, tú sabes. Sí. Cuento largo corto, terminamos overpaying como 4x lo que en verdad le pagaban las otros productores para traerlo a Puerto Rico para poder convencerlo de que viniera con nosotros. Estábamos cogiendo un gamble brutal. Estábamos casi todos los ahorros que teníamos en la cuenta de lo que habíamos producido. Vamos a zumbarnos de pecho, olvídate, y ver qué pasa. Y pues, ¿funcionó o no funcionó? Funcionó, nos puso en el mapa. Hubo muchas marcas que a lo mejor otherwise no nos hubiesen dado audiencia, que nos estaban dando audiencia. Por otro lado, uno tiene esta expectativa de que gastas esto, haces lo otro. 5.000 personas van a pagar la taquilla, porque la capacidad es de 5.000, pues ya 5.000 personas van a entrar por ahí para abajo y vas a hacer tanto. Y la realidad es que los eventos también no son así de fácil. O sea, tú proyectas para 5.000, pues cuenta con que vayan 3 y 2 o 3 gratis, esto y lo otro, tú sabes. El evento no fue bien. No hicimos mucho dinerito, pero no nos guayamos y full learning experience. Pero a la misma vez tampoco dimos el palo que pensábamos. Nosotros pensamos que después de ese evento ya estábamos hechos por los próximos 6 meses. No es así tampoco, tú sabes. So, es ese learning de, esto es más difícil de lo que yo pensaba. O sea, ¿cuántos eventos yo tengo que hacer de estos para poder hacer lo que quiero? A la misma vez hay un riesgo. Literalmente, maybe 1 o 2 eventos después, trajimos otra banda de reggae más grande todavía, pues double down, tú sabes, ya hasta no fue, vamos por una más grande, una que tiene Emmy y qué sé yo, y nos fuimos y competimos también para poder traerla. Mano, hubo 1000 problemas y retos en esa producción. El cantante el día del concierto por poco no sube a cantar porque se puso afónico antes de cantar, tú sabes, como que hubo muchos retos, learning experiences. Al final se trepó, dio un tremendo show, pero los numeritos se quedaron cortos, ¿verdad? De las expectativas. Y perdimos dinero, bastante dinero. No perdiste en el de Midnight, perdiste... En el de Midnight no perdimos, pero en el otro perdimos bastante. La camisa, o sea, perdimos bastante. De esos días que tú te levantas el otro día como que, diablo, ¿qué hice? Tú sabes, como que las cagué, por decir algo, tú sabes. 5 cifras más o menos, 4 cifras más o menos. 5. ¿5 cifras? Sí. Sí. Sí, teníamos todo puesto ahí, en verdad. O sea, Ok. Y... Fue heavy. Fue un learning de que, o sea, en verdad tú a los 2 o 3 días tú dices, mano, en verdad vale la pena esto, tú sabes. Sí, como es que ahí también es la diferencia, o sea, hay que esa diferencia también en estas compañías que siguen, ¿no? Y que tienen éxito, no te puedes quitar por eso. O sea, tiene que haber un after después de eso, porque al final del día, uno aprende, ¿no? De esos errores. Hicimos 1000 eventos más grandes y qué sé yo, que ya pues íbamos más preparados, íbamos con esta expectativa de que todas estas cosas podían pasar y en efecto, tuvimos eventos donde nos pasaron cosas peores, tú sabes, cosas con managers que a última hora te cambiaban el deal de que tú, justo antes de subir a tarima, cosas así. Y bueno, lo pudimos manejar mucho mejor gracias a esa experiencia que tuvimos, que fue retante, pues nos preparamos mejor para las demás. Que pues en el momento maybe no podíamos verlo, pero más abajo dijimos, coño, qué bueno que perdimos chavo aquella vez, porque eso hizo que no perdiéramos en estos próximos 3 y nos preparáramos, porque cuando pasaban las cosas, ahí era que tú decías, qué bueno que tomamos estas medidas, ¿sabes? De precaución o de esto, porque todo en base al learning que tuvimos unos años antes, ¿no? Unos meses antes. Sí, es que nadie aprende por cabeza ajena tampoco. Tú puedes coger
las 20 clases en la universidad, pero tú también, yo me pongo en la posición tuya, tú estás tratando de hacer un nombre. Y si tú no te atreves o apuestas a hacer algo distinto, diferente, Literalmente eso. nadie, entonces nunca, nadie se va a fijar, nadie va a ir porque te tienes que diferenciar de alguna manera. Eso es lo que pasa. Hay unos players que ya están establecidos, ya tienen sus nichos y sus áreas. So, tú venir a meterte en eso, en lo mismo que hacen los demás, pues, mano, chance de saber que ya esta gente te va a decir, no, ya yo estoy con esto o con el otro, tú sabes. Tienes que atreverte, tienes que salirte un poquito de la línea, ¿no? Esto no es algo lineal, esto es, o sea, el camino es como venga. Esas loqueras que hacíamos de pagarle 4 veces a la persona o estas cosas era, pues, mano, teníamos que forzar nuestro way in, por decirlo así. Y eso, pues, poco a poco nos fue dando learning, nos fue dando, tú sabes, un poquito de calle. Y, pues, eventualmente los eventos que hacíamos, pues, fueron mejor. Hicimos unos de influencers bien chéveres, que de hecho, yo creo que ahí fue que empezamos a hablar por primera vez, ¿verdad? Del contenido. El evento del blogging, Sí, de sí, influencers en el centro de convenciones. Después nos movimos también a culinario. Al día de hoy, by the way, si no tienen su taquilla, el Pizza and Beer viene por ahí, que es el Puerto Rico Pizza and Beer Fest, uno de los primeros eventos culinarios que hizo Imayenda. Al día de hoy, yo creo que ya vamos como por la 8ª edición, un evento súper exitoso. So, con todas estas lecciones, nos fuimos como encaminando un poquito más en otras áreas y en otro tipo de conceptos. Pues las lecciones al final del día pues las usamos, tú sabes, y entendimos que había otras maneras de hacer los eventos, no todo es trayendo artistas, ¿verdad? Hay otras cosas que uno puede hacer creativo. Y así fuimos hasta que poco a poco pues Imayenda se convirtió en lo que es hoy día, que los eventos es un pilar, ¿verdad? De lo que ellos hacen digital, hacen below the line, hacen un montón de cosas, o sea, estos montajes para convenciones y you name it. Pero en ese momento no había ese portafolio tan grande de servicios, ¿no? Era pues lo que conocemos son los eventos, lo que conocemos son los parties. So, nos fuimos por esa línea, desarrollándola poco a poco hasta que eso nos abriera puertas para las otras cositas que queríamos lograr. Y estos mismos eventos culinarios y eventos grandes pues nos daban una visibilidad con estas marcas que después eventualmente se podían convertir en clientes porque se llevaron una buena experiencia conmigo en el evento, pues entonces eventualmente me dan la cuentita de esto, lo otro y así pues íbamos creando el portafolio y creciendo la marca poco a poco. Y durante esos años, ¿cómo ustedes hicieron al principio, quizás en lo que era la compensación de ustedes? Porque yo creo que un reto de Buena cualquier pregunta, emprendedor, tremenda pregunta. cualquier emprendedor al principio, eso es un tema. Tremenda Porque pregunta. o levantaron capital o a lo mejor tenían que tener un trabajo, ¿verdad? In between o full time, part time, para subsanar en lo que crecía el capital para entonces poder retirarlo tú. Excelentísima pregunta. Y wow, esta parte es bien buena que todo el mundo lo sepa porque además de que el day to day no es Peaches and Cream, esa parte económica tampoco lo es. Y de hecho, es la parte más lejana. O sea, esa es la parte que, por lo menos nosotros no empezamos a cobrar como hasta el segundo o tercer año. O sea, eso que era todo por amor al arte, por decirlo así. Eventualmente después también empezamos a traerle empleados. Y la prioridad es pagarle a ellos. Tú cobras último de lo que sobre, como quien dice. Y nosotros pues nos poníamos más o menos cuánto queríamos pagarnos, algo, tú sabes, para cubrir por lo menos los gastos. Pero había meses que eso no llegaba. Había meses que estábamos mejor, un evento o algo así, que uno podía pues, maybe, ponerse al día de lo que no cobraste esos últimos meses, pero había meses ups and downs. Ya después de, qué sé yo, año 4 o algo así, pues ya hubo una estabilidad por los próximos 10 años que pues se mantuvo y ya había una estructura y demás, pero esos primeros años, súper fuerte. Tenía la dicha de que yo vivía con mis papás en ese momento, o sea, con mi mamá en ese momento, pues tenía un techo, tú sabes, pero bien aguantado, no hay gastos, no hay lujo, hay que josear. Nosotros no teníamos chavitos de nadie tampoco cuando lo empezamos. Literalmente los mismos chavitos, que eso era parte de la razón por la que no cobrábamos, era porque esos mismos chavitos que cogíamos, así mismo nos virábamos para hacer un party más grande. Y eso, hacíamos 2,000 pesos en uno y pues queríamos hacer un party de 4 y pues tener que, o sea, Sí, lo estás reinvirtiendo. y todo el tiempo lo estaban estábamos reinvirtiendo. Es lo que te decía, el party de Midnight pues nos costó un montón de chavos, pero fue todos los ahorritos que veníamos recaudando en ese primer año, por decirlo. No lo cogimos para nosotros, si lo hubiésemos cogido para nosotros no estaba en la cuenta. Era para poder crecer la compañía. Y cuando vino la oportunidad nos zumbamos de pecho, literalmente. Como te dije, nos fue bien, qué sé yo, nos dio un poquito de confidence, pero tampoco fue que hicimos muchos chavitos. Y ya la próxima nos fuimos más agresivos todavía. Y como te dije, nos guayamos, tú sabes, eso hubo un tiempo después de recuperarte otra vez, como empezar otra vez de nuevo, para que la cuentita volviera a subir un poquito y uno poder tener, tú sabes, chavitos para uno. Pues sí, en efecto, confirmado, hubo meses que no se cobraron. Los primeros
años, no me acuerdo la fecha exacta, pero me vi hasta casi 2 años que no cobramos nada. Y eso cualquier emprendedor que se zumbe tiene que entender eso bien claro. Hay periodos de hacer sacrificios, hay periodos de hambre, tú sabes, hay que hacer los sacrificios para que el negocio prospere y arranque. Si desde el día uno produce, pues bienvenido sea, pero ese no es el caso para la mayoría de los negocios. Hay que ser persistente y hay que tener ese ojo puesto en el endgame, no solamente en las batallitas de, tú sabes, de temprana. No, lo pregunto porque yo creo que ¿verdad? Cada modelo de negocio es distinto, pero nosotros hemos tenido aquí en este programa gente que son sumamente reconocidos como emprendedores hoy día, como Sofía Stolberg, por ejemplo. Recientemente tuvimos a Juan Carlos Parra de Scooter. Claro, conozco. En ambos casos dijeron que no cobraron los primeros 2 o 3 años también. Esa es la realidad. O sea, no. O sea, ahora no ve lo chulo, pero para llegar a donde están hoy ambos, tuvieron que, tú sabes, que hacer unos sacrificios heavy. Y conecté mucho con lo que dijiste de reinvertirlo, porque yo recuerdo, es gracioso porque primero que yo hice el evento que tú mencionaste del primer La Maestría Live, pues Víctor fue actually el que me dijo o me sugirió, me dijo, no necesariamente tienes que cobrar entrada. Y en aquel momento yo dije, diantre. Pero fíjate, si tiene un punto, si lo hago gratis, pues las probabilidades que vaya gente pues mejoran, pues me estoy dando a conocer todavía, como quien dice, tú estás tratando de crear ese nombre. Y en efecto funcionó. De hecho, ese evento para mí fue algo que me sorprendió porque tuvo muy buena aceptación corporativa a nivel de auspicio, sin yo realmente, ¿verdad?, ser tan conocido ni nada por el estilo. Pero entonces de año 1 a año 2 fue rentable también porque me regalaron el espacio. Conseguí que me dieran un intercambio que no me cobraron el espacio. Que le voy a dar un shout out a Edric Thomas de Tolic, que fue el que me dio ese espacio. Ese es otro que siempre está ayudando a todo el mundo que puede. Y calladito. Está buscando cómo Y calladito, no busca crédito, le da súper bien. Eso es así. Tremenda compañía también, lo que es Tolic en los seguros. Después, año 2, dije, pues tengo que hacer algo diferente, pues vamos para el museo. Pero obviamente el museo nadie te va a hacer el favor en el museo. Eso es más complicado. Ese fue, que para mí fue como que, pues déjame ver cómo yo hago esto. Y logramos cubrir, pero gané mucho menos dinero en el año 2 en el museo que con Edric, por ejemplo. Claro. Pero era el museo. Entonces ya yo siento que la confianza que tú le das al mercado, a las compañías y eso, es que tú no solamente quieres dar una buena experiencia, sino que quieres invertir en esa experiencia. Estás invirtiendo en el producto, exacto. Y ahora año 3, pues ya se siente que hay un crecimiento porque es la primera vez que vamos a vender boletos y eso, pero son accesibles porque está subsidiado en gran parte por los auspicios corporativos que hemos recibido. Así que lo que te estoy diciendo con esa historia es que suena súper, ¿verdad?, idealista, que tú la vas a botar del parque desde el día 1 y hay gente que se le da así. Pero eso no es la realidad de la gran mayoría de los emprendedores más grandes. De hecho, también tuvimos a Rafi Moreno, que yo sé que es buen colaborador de ustedes. Claro. Y Rafi comentó que él llegó de momento, tenía 3 hijos, tenía 20 pesos en la cuenta comercial. O sea, que son realidades que uno vive como empresario, que son unas incertidumbres que te crean una ansiedad increíble. Por eso que el tema financiero es algo que a medida que tú estás creciendo, a veces también piensas que el ingreso de ese negocio es tuyo, especialmente si eres un solopreneur, vamos a ponerlo así. Pero no puede ser así porque si no, no va a crecer. Entonces, es bien importante que cualquier empresario tenga esa mentalidad de poder por lo menos un tercio o quizás la mitad o quizás el 75%, pero una cantidad grande se tiene que quedar en la caja de la compañía para poder seguir creciendo. Totalmente. Si quieres crecer el negocio al final del día es eso, tú sabes, cómo tú reinviertes hasta que lo llevas a donde tú quieres para que tengas una estabilidad que puedas entonces tú económicamente, ¿verdad?, beneficiarte. Pero qué bueno que tocas ese tema y qué bueno que me hiciste esa pregunta porque fíjate, te empecé a contar sin tocar ese punto. No había ni hecho introspección de pensar en eso, en esos momentos que en verdad fueron bien difíciles. Porque está brutal trabajar como uno trabajaba, ¿sabes? Fajándose tan brutal para no recibir dinero. Puede ser frustrante. Pero a la misma vez es ese tema de no te quites. O sea, tienes que seguir dándole. Y si fuera todas las cosas buenas tomaron tiempo en montarse, ¿no? Y en trabajarse. Y eso es parte de lo que te digo de los jóvenes. Pues, incluyéndome, nos ponemos mucha presión, queremos lograr las cosas rápido. Obviamente tienes toda esta exposición a que este lo logró así, este lo logró así. Estos founders de ahora famosos que son súper adinerados y pues la percepción es que fue fácil. Chances ser que no lo fue. O sea, que hay un montón de cosas que no está viendo la audiencia, como esto que estamos contando, donde la persona no cobró, donde fue, tú sabes, cuesta arriba, 5 años que a lo mejor nadie seguía los videos, ahora es que todo el mundo los sigue.
¿verdad? En el caso de los influencers o cosas así, pero todo el mundo tiene su historia y al final del día yo creo que lo que es un denominador común en todas las historias, en la mayoría por lo menos, es que tienes que grind. O sea, no es el primer video no la vas a pegar y vas a tener los millones de views, en el primer evento no vas a dar el palo de la vida, tú sabes, pues no es así. O sea, ojalá fuera así y puede ser que des el palo, porque hay excepciones siempre, pero lo normal es eso. Tú como entrepreneur y como cualquier persona tienes que empezar, tú sabes, sabiendo que desde cero y que tienes que trabajar las cosas. Actually, yo dije ojalá y lo retracto porque cuando no se te da así de fácil, es que cuando se te da por fin, mano. Iba a decir algo de eso ahora también. Ahí es hasta más rewarding cuando no se te dio bien las primeras y de repente diste el palo y es como que así es que se tienen que dar las cosas para yo entender en verdad y valorar esto. ¿Cuál fue esa para ti? Yo creo que el Puerto Rico Pizza and Beer Fest, maybe. Fue como que fue un turning point para nosotros. Como que en verdad nos fue muy bien, auspicio, los chavitos. Entendimos como que una fórmula diferente a lo que eran los eventos de música, tú sabes. Y de hecho empezamos a irnos después por otras vertientes de culinario. O sea, como que porque en verdad entendíamos que había un buen concepto. Igual con lo del mercadeo. Hubo como un clic de como que pues yo creo que el approach está en tener digital y combinarlo con experiencia y entonces empezar a buscar nuestro espacio dentro del mismo ambiente. Y eso no fue de un día para otro, fue en el proceso, dándonos contra el piso, tú sabes, y aprendiendo. De igual forma, tú puedes ser un empresario que deje el palo bien brutal el día uno. Eso no necesariamente es bueno, porque muchas veces eso te da un confidence que es falso. Y tú piensas que todo lo próximo que tú vayas a hacer va a ser así de brutal. No es el caso. El perder y el guayarte te da una humildad, digamos, que te ayuda a ser más realista cuando tú haces cualquier evento o cualquier endeavor de empresarismo y tener los pies en la tierra y prepararte, aunque esperes lo mejor, prepárate para lo peor. Ojalá que se dé bueno, pero estate preparado para cualquier cosa, tú sabes. Y ese mindset pues te ayuda, te lo da ese primer fallo o esos failures que tú tengas, te van a preparar para estar más preparado para las próximas, tú sabes. Y así yo lo veo. Sí, yo creo que conecto con eso porque hay un autor bien famoso que se llama Nassim Taleb, que él es trader, o era trader, se hizo famoso porque él fue contracultura en el ambiente de el mensaje de empoderarse por los éxitos, porque la mayoría de los autores en los early 2000s siempre era como, yo hice esto es lo que tienes que hacer. Claro. Y él hizo un libro que se llama Fooled by Randomness. Okay. Básicamente por su experiencia de Wall Street, porque lo veía, porque hay muchas personas que pueden dar un palo en una inversión y piensan que fue su estrategia magnífica, maravillosa, única, y pierden la perspectiva de que están asumiendo un riesgo agresivo constantemente y eventualmente no se tienen que quitar porque no son rentables. Entonces, eso puede ocurrir también con cualquier emprendimiento, con cualquier resultado, porque lo que él dice es que los resultados no necesariamente a veces son directamente atribuibles a trabajo duro. Tú puedes trabajar duro, pero tú puedes trabajar duro y que no se te dé algo. Claro. Y tú puedes trabajar más o menos y te puede ir súper bien. O sea, que hay un elemento, como quien dice, de suerte, que el empresario maduro entiende que eso es parte del proceso. Correcto. Estoy de acuerdo, completamente. Entonces ahora tú me estás diciendo que estabas 10 años, idearon Pizza and Beer, tenían clientes, le están dando servicios de publicidad también. Correcto. O sea, la agencia estaba creciendo. ¿Cuál fue el evento catalítico que te trajo la oportunidad de entrar en lo que fue Farmacias Caridad? Cara Caridad. Muchos factores de vida yo creo que se unieron en ese momento. Esto es como a un año de pandemia, más o menos, ¿verdad? Obviamente el tema de los eventos y el below the line, que es una parte donde nosotros nos concentramos mucho, pues se había visto afectada. Gracias a Dios tuvimos la suerte, ¿verdad?, de que muchos de nuestros clientes confiaron en nosotros. Nosotros shifteamos un poco a otras cosas digital. Nosotros ya hacemos digital, pero pues nos fuimos full digital básicamente por esos meses, haciendo unas cositas un poquito más agresivas. Hicimos como unos eventos, de hecho, llevamos unos eventos culinarios a las casas. La gente compraba un kit y podía hacerse unas cositas en la casa. Nos pusimos creativos, pero aún así, pues, había mucha incertidumbre en el ambiente. ¿Qué va a pasar? Tú sabes, pues, hemos podido get by y tener a todos nuestros empleados, retenerlos, pero no sabemos si eso va a cambiar de aquí a un mes o a 6 meses. Había mucha incertidumbre, uno. Número 2, acabo de tener a mi primera nena. O sea, yo tengo 2 nenas. La primera acababa de nacer, sentí un poquito esa presión como que no quería que la incertidumbre jugara un rol en ese momento en mi vida. Que total, irónico, porque toda la vida ha sido incierta, por decirlo así. Cuando tú estás en empresarismo, pues sabes que cualquier cosa puede pasar en cualquier día y así vivíamos. O sea, porque los eventos era como te digo, o sea, uno podía irte brutal y otro te podía guayar, tú sabes, podía ir mal. Así que
siempre me gustaba esa exposición al riesgo y hay un poquito de adrenalina en eso también de diálogo. Yo espero que me quede bien, tú sabes, eso pues está chévere. Pero sentía que tenía que maybe parar de pensar en lo que me gusta tanto y maybe irme por algo un poquito más seguro, ¿no? O así lo veía en ese momento. Nada, fast forward, se dieron todos los elementos, ¿verdad? En cuanto a eso, el grupo de caridad también es un grupo que llevaba ya 30 y pico de años establecido, estaba creciendo un montón. Entonces me reclutan buscando, o sea, los dueños en el momento que yo llego a Caridad eran una segunda generación, ellos estaban como en los 40 y 30 y pico altos, dos hermanos. Y entonces básicamente ellos estaban haciendo un shift de que querían que la compañía dejara de ser tan family owned o family oriented a que tuviera una estructura un poquito más establecida, más corporativa, y empezó a traer diferentes personas jóvenes a que, mira, pues ustedes nos van a ayudar a darle estructura a esto. Por un lado también ese pitch de ellos era, mira, esto es un canvas en blanco, nunca hemos hecho publicidad en esta compañía, es una compañía en crecimiento, literalmente cero publicidad, cero. Mano, no había un precedente. Yo entendía que había un potencial bien brutal, pero a la misma vez no había habido nada. Me estaban dando la oportunidad de moldearlo from scratch. Y eso pues me llamaba mucho la atención. Yo creo que se juntaron los tres elementos, ¿no? El tema familiar, el tema de la pandemia, el tema obviamente entonces de esta oportunidad que pues se me está presentando. Entonces no estaba expected, por ponerlo así, y sonaba bien atractivo en cuanto a lo particular que era, porque yo nunca me había visualizado en una compañía de nadie, o sea, en otro sitio que no fuera Imayenda. Pero en este caso, me vi también un poquito de egoísmo de mi parte, era como un reto. O sea, yo sentía, mano, ¿verdad? Qué irónico, te estoy diciendo que no quiero incertidumbre, por un lado. Sin embargo, estoy dejando mi compañía de 10 años para irme a algo nuevo que no conozco. Pero es que no sé, algo en mí decía como que es que ese reto me llamaba. Y el ver que había tanto por hacer por la compañía, estas negociaciones tomaron maybe 6 meses, un año, en pensar esto bien, en las conversaciones con ellos y demás. Eso también me dio tiempo en ese interín a conocer un poquito mejor la compañía, a ir a 2 o 3 farmacias y verlas por dentro y ver qué potencial había. Hasta cierto punto fue como que me zumbé pensando, quiero el reto. Yo creo que yo puedo, tú sabes, darle un toquecito a esto y que esto me mejore en ese lado de mercadeo y muchas estrategias que se me ocurrieron que yo quería como que, mano, tirarme, a ver qué pasaba, o sea, arriesgarme. Así que yo creo que la combinación de esos 3 elementos pues fue lo que me dio, lo que me hizo tomar la decisión al salto. En ese momento, cuando te hicieron esa oferta, si viste que la negociación te tomó 6 meses a un año, presumo que te fuiste por una buena oferta. Bueno, es que como te digo, se juntaron los elementos que yo estaba buscando y ese reto principalmente, obviamente lo económico siempre va a ser importante, pero yo entendía también que ese reto profesional era importante. Yo tengo que sentirme retado, tú sabes. O sea, me gusta ¿verdad? Que me den esos tasks así, a ver si los puedo hacer. Y pues sentía que esa oportunidad era única en ese sentido. O sea, como que no sé, yo pensando así, haciendo mi brainstorming, decía con otras compañías, a lo mejor me llaman, pero ya tienen un andamiaje o un precedente de cómo hacemos las cosas en mercado y quieren que uno siga o le dé continuidad a eso. Aquí yo sentía que tenía la oportunidad de yo montar algo from scratch. O sea, como que un canvas en blanco. Un canvas en blanco. O sea, no hay un historial de publicidad en esta compañía, pues tengo la oportunidad de darle mi toque, tú sabes. Y eso pues como que me llamó. ¿Esto fue para qué año fue más o menos? Esto fue en el 21. Yo empecé en Caridad en marzo 1 del 21. Marzo 1 del 21. Sí. Pues entonces en marzo 1 del 21 tú comienzas, tú estás trabajando allí. Después salió en la noticia que Caridad cambia de dueño. Esto ha sido un roller coaster bien. Cuando es que yo me imagino, si yo soy tú, yo estoy tratando de transportarme a tu espacio mental. Hice este brinco, me fui Olin, estoy dándole mi toque publicitario. Un año llevo en el puesto, estoy haciendo las cosas que quiero hacer de cierta manera. Y un año yo creo se había cumplido cuando nos compraron 10 meses. 10 meses. Porque yo empecé en marzo y ya en diciembre ya la transacción había ocurrido. La transacción ocurrió en diciembre, Sí. eso no pasó un año. Sí. En ese momento tú no pensaste, a rayos, no sé si yo me quedo o no me quedo, no sé si esto es algo positivo para mí, si esto no es positivo para mí. ¿Ese miedito nunca te entró? Bueno, definitivamente entra. Yo creo que en mi caso personal, maybe tenía una pequeña ventaja y es que de casualidad de la vida, pues conocí a quien estaba comprando, Gilberto.
Contexto, ¿verdad? Gilberto del Valle es nuestro presidente, pero es mi amigo personal de toda la vida. Estudiamos juntos en high school, estudiamos juntos en Mayagüez, compartíamos los mismos deportes o compartíamos mucho tiempo juntos. Entonces, él siempre ha sido un visionario, siempre está pensando en negocios y desde mis tiempos en Imayenda, él llegaba cada cierto tiempo con una idea de negocio, mientras trabajaba en una firma de contabilidad. Siempre tenía ese bug de creatividad, de crear cosas nuevas y eso. Entonces él compra PharmaMax, que son 9 farmacias localizadas en el área oeste. En ese momento yo ya llevo, como te dije, unos meses en Caridad, pero Caridad y PharmaMax compartían muchas sinergias. Ambos dueños habían hecho como un pacto de caballeros donde Caridad no pasa, o sea, hicieron como una línea imaginaria en el medio de Puerto Rico, de Arecibo a Ponce. Caridad se quedaba área metro, área este, por decirlo así, y PharmaMax en el área oeste. Compartían información de negocios, compraban juntos para abaratar costos de inventario y todas esas cosas, pero un pacto de caballeros de que tú no cruzas para allá, no cruzas para acá, no nos competimos, nos ayudamos. ¿Qué pasa? Pues por naturaleza de ese negocio ya yo conozco PharmaMax muy bien, o sea, y estoy bastante enterado de lo que está pasando ahí en el día. De hecho, hasta me podían llamar para hacerme una consulta de, mira, voy a pautar en tal medio, ¿qué tú crees de esto, de lo otro? Yo estaba trabajando en Caridad, pero igual por la amistad que había, me llamaban de PharmaMax y yo con mucho gusto pues le contestaba. Obviamente me entero de la compraventa. Cuando me entero que es Gilberto, pues yo digo, ¿sabes cuáles son los odds de que mi amigo está comprando la cadena de farmacia? Y fast forward, pues pasaron unos meses adicionales y él pues se le da la oportunidad de comprar Caridad, que yo creo que todos los planetas se alinean en el sentido de pues tienes unos owners que se están mudando de Puerto Rico, desligándose un poquito de la operación day to day, ¿verdad? Como te dije, para crear una estructura nueva de un andamiaje corporativo nuevo. Ellos están como que retirándose un poquito, ¿verdad? Y están viajando mucho fuera de Puerto Rico. Están, ¿verdad? No están day to day ahí. Era algo que me podía ser interesante para ellos. Ya hay unas sinergias corporativas donde pues los programas de la operación son similares, los procesos, el andamiaje, el organigrama. Había muchas sinergias que lo hacía bastante natural ese merge, por decirlo así. Y en el caso mío pues tenía la ventaja de que conocí a Gilberto. De hecho, yo también entendía que PharmaMax tenía unas fortalezas diferentes a las de Caridad y había mucha sinergia entre ambas cosas. O sea, lo que le faltaba a una, la podía aplicar la otra y viceversa. Yo también entendía que en esta oportunidad todos podíamos crecer. Más que incertidumbre de qué va a pasar, era un tema de wow, esto nos puede dar una fuerza brutal, porque ahora las fortalezas de estas las podemos usar acá y viceversa. Y por primera vez tienes una cadena, que aunque con 2 nombres diferentes todavía, tienes una cadena en todo Puerto Rico. O sea, las cadenas, nuestros competidores locales, pues están más regionalizados en ciertas áreas de Puerto Rico. En este caso, nosotros nos convertíamos en esa primera cadenita local que tenía tiendas, tú sabes, distribuidas. Eso lo dices porque PharmaMax cuando Gilberto compra, que by the way, Gilberto, si está escuchando esto, saludos. Gilberto del Valle estuvo con nosotros cuando estuvimos en Alfa, cuando lanzamos ese capítulo del 13 al 17, después se convirtió presidente después de que yo estuve allí. Y Gilberto también es colega de CPA y es una de esas personas que, como tú dices, siempre está pensando a 30,000 millas en jet ski, como quien dice. Sí, él está steps ahead muchas veces de la gente. Él nunca se ha quedado quieto desde que yo lo conozco. Así que yo también cuando me enteré que era Gilberto, yo hice lo mismo que tú. Yo lo llevé a almorzar y dije, esto está pasando, ¿verdad? Y fue bien interesante esa conversación, pero no la puedo compartir aquí. Pero nada, lo que quiero decir con eso es, ¿cuántas cadenas tenía PharmaMax en el momento que Gilberto compra? Eran 9 tiendas PharmaMax y eran 14 Caridad. Nos convertimos en 23 tiendas. Espérate, pero eso es, él compra PharmaMax, hay 9 cadenas. Correcto, 9 tiendas. Exacto. 9 tiendas. Sí. En ese momento Caridad tenía 14, Caridad en ese momento está tercero o cuarto. Localmente, en cantidad de tiendas estaba como segundo. Sacando a CVS y a... Por eso, localmente, okay. O sea, no, estoy sacando las americanas de la ecuación. Localmente, en farmacias locales, hay como 3 o 4 cadenitas locales. Nosotros estábamos en cantidad de tiendas como segundo, maybe en venta estábamos primero ya en ese momento, Caridad como tal. No tengo idea, ¿verdad? Porque tampoco hay tanta data available de market share y esas cosas, pero entendíamos por la eliminación y eso que estábamos más o menos por ahí. Pero ya cuando juntas las dos, pues ya éramos la número 1 en cantidad de tiendas y en cobertura también. Tú conocías a Gilberto, tú no le dijiste, oye, si tú estás ambicioso, checate esta que estoy acá y jugamos.
Yo creo que eso fue bien natural, o sea, porque obviamente también a la que hablamos, él está viendo que hay unas sinergias de compañías, de las dos compañías. Eh, yo quiero decir también, no es que pienso que él lo estaba viendo right away, pero desde la primera vez que yo hablé que él acaba de hacer la adquisición de PharmaMax, él está pensando ya 10 pasos más adelante. Él me está diciendo, no, pero es que yo no quiero quedarme con 9 tiendas. Yo, si me meto en esto, yo quiero ser la cadena líder. Yo quisiera que nosotros crezcamos, que nosotros podamos hacer adquisiciones. Y si un día compramos a las cadenas, me dice así, si un día compramos a una de las cadenas americanas y las hacemos boricuas. Y yo en mi mente, en ese momento, digo, coño, ese tipo está loco. Tú sabes, está pensando demasiado allá. Mira la realidad, ¿verdad? Pero a la misma vez, si veía ese hambre, ya como tú dices, lo conocemos o sabemos, no vamos a dudarlo, ¿no? Ya sabemos que cuando él quiere algo, busca la forma de lograrlo y nada, pues se dio la oportunidad, tú sabes, él habló con el dueño de Carida en su momento y se dio la oportunidad y aquí estamos. Y tú fuiste de repente de estar en tu propia compañía startup que cumplía sus 10 años, Exacto. a de repente tú estás liderando el equipo de publicidad de la farmacia local más grande de la isla. Bueno, exacto, más o menos. Sí, sí, exacto, sí. Y estamos hablando de un periodo de 12 meses, 10 a 12 meses. Sí, eso es correcto. Nunca pasó por tu cabeza esa incertidumbre o inseguridad de yo estoy listo para este puesto. Eso se llama el impostor syndrome y yo creo que sí, que eso pasa. Es- Yo creo que todo el mundo en verdad que genuinamente quieras lograr cosas te va a dar ese impostor syndrome en algún momento. 100% sí lo tuve. De hecho, yo he hablado de esto en otros sitios. Yo siendo joven y, o sea, Caridad no acostumbraba a contratar maybe gente tan joven. Muchas de estas personas que estaban ya ahí ya llevaban tiempo en la compañía. Y eran personas pues más adultas. Y yo sentía por un lado también que yo tenía algo que probar. Porque llego por primera vez, ¿quién es el chamaquito que le están dando esta oportunidad? Vengo con hambre, quiero cambiar muchas cosas, ¿no? Y quiero traer muchas cosas, mucha innovación a la compañía. Pues yo decía, ¿no, me la comprarán o no me la comprarán? Y al principio, en efecto, pues era como mixed feelings, ¿no? ¿Quién es el muchacho nuevo? Tiene hambre, nos está poniendo a trabajar, o sea, con todas estas ideas que él trae, pues obviamente a veces conlleva pues que muchos departamentos hagan ciertas cosas. Y era como que, no, yo no sé cómo me veían honestamente, pero yo venía con hambre. Y fue esto de cómo yo me empiezo a ganar poco a poco esta gente con mi trabajo. Y mano, pues yo siempre he sido trabajador, yo creo que pues en parte eso todavía hoy en día lo hago, pero sobre todo en esos primeros, maybe 10 meses, un año, fue extra, tú sabes, llegaba primero, me voy último, o sea, literalmente yo cerré esa oficina, literalmente apagué las luces de la oficina cientos de veces ese primer año, solamente para prove a point, de que yo estoy aquí, no vine a miquear, no me van a regalar nada, yo vine a ganarme la oportunidad. Y poco a poco siento que me fui ganando el respeto de los colegas, la gente entendió que, oye, primero sabe del tema de mercadeo, segundo, no vino aquí a montarse en la ola, sino que viene a trabajar, tú sabes. Y eso pues poco a poco me fue dando ese apoyo o sea, de los colegas y de la gente que trabaja en la cadena. Es una lección muy importante para la audiencia porque yo creo que hay veces que cuando uno es joven y uno está en puestos de liderato, de alta visibilidad, siempre va a haber, por más que uno no quiera pensar que eso es cierto, siempre va a haber un puñado de gente que va a cuestionarte simplemente por la edad. Y tú acabas de dar un ejemplo perfecto de cómo tú navegas eso. No necesariamente siempre va a funcionar, ¿verdad? Porque todos los casos las personas son distintas. Pero si tú eres el ejemplo de lo que es un trabajo fuerte en cualquier compañía, el tema de que eres joven deja de ser relevante, número Correcto. uno. Y número dos, vas a empezar a tener que subir el estándar al resto de la gente que lleva más tiempo en la compañía por eso mismo. Así que yo creo que esas son dos lecciones que quería señalar ahí porque es bien fácil. Es bien fácil cuando tú eres jefe de quizás echarte un poco para atrás y no ser el primero que llega o no dar ese grado. Y yo creo que si tú tienes la oportunidad de dar una impresión, eso pasa solamente una vez y cualquier persona en cualquier puesto tiene que romper eso Mira, para ganarse ese respeto. Así que te felicito por eso. gracias. Yo creo mucho en una palabra que dice que es, o sea, en el intrapreneurship. Entrepreneurship, pero dentro de una empresa. Es un término medio inventado, pero por ahí lo he visto que lo usan. Y no es otra cosa de, yo fui con mi mentalidad de cómo yo replico, en teoría, ¿no? Mi motivación o mi manera de ser en Imayenda la puedo replicar aquí. O sea,
So, yo me viví ese puesto como si fuera mi propio negocio. O sea, pues te digo, llegaba temprano, me iba último. En el weekend igual estoy pensando en qué voy a hacer próximo, cómo puedo, ¿verdad? Seguir dándole valor a la marca y creciendo la marca. O sea, yo me obsesioné con el tema y literalmente, o sea, le estoy metiendo, como decimos, a dos manos. Y es ese tema de, pues esto viene con bueno y con malo, ¿no? Cuando uno es dueño de su propia compañía, pues la gente piensa en lo chulo, pues tengo mi propio tiempo, manejo, o sea, yo soy el que tomo decisiones, esto y lo otro, pero también viene con un montón de sacrificios, de horas largas, de cosas a lo mejor que tú dejas de disfrutarte porque tienes que meterle mano a las metas o al trabajo. Lo veo como un paquete, ¿no? Este intrapreneurship es un package, es ser tu propio jefe, pero dentro del puesto o el rol que tú tengas en una compañía. Y cuando yo llegué ahí, yo llegué con esa mentalidad. O sea, de la única forma que esto va a funcionar es si yo hago que funcione y si yo meto las horas y el trabajo para que funcione. Igual que cuando tú tienes tu propio negocio. Y ese mindset fue lo que me ayudó a mantenerme enfocado y saber que el end goal es lograr que esta marca crezca, que los resultados se vean. Y con eso yo me gano a esta gente que maybe tengan dudas de mí porque soy muy joven o lo que sea. Que los resultados sean los que hablen, no mi edad, tú sabes. Y poco a poco pues se fue viendo así. Y de hecho, todo el mundo que llega a mi equipo, eso es lo primero que yo le digo. En la entrevista se lo estoy diciendo. Antes de si los cojamos o no, es ese vibe o ese bug de intrapreneurship, ¿lo tienes o no lo tienes? Porque si vienes aquí y parte de verdad de cómo se distingue el departamento de mercadeo en calidad de otros departamentos, en parte es eso, ¿no? Yo trato de que todas mis muchachas sientan oye, en Caridad todo el mundo, la verdad es que es un grupo bien orgulloso y hay un montón de gente fajona, pero en mi grupo, ¿verdad? El más cercano, que es con quien más puedo compartir y puedo tratar de, ¿verdad? De darles esta manera de pensar, siempre se los digo, mira, ustedes van a tener toda la flexibilidad del mundo, o sea, ustedes tienen cosas personales, again, yo siempre les digo igual, la familia es lo primero. Antes que el trabajo y que cualquier cosa. Y eso pues te lo estoy diciendo en el trabajo, ¿entiendes? La familia es más importante que lo estamos haciendo aquí. Eso tenlo bien claro, pero a la misma vez sí pretendo, sí espero que se cumplan con las metas y con las responsabilidades que tenemos, porque somos todos adultos. Si en algún momento no se puede, pues lo entendemos, le buscamos la vuelta, pero es ese approach de que tú vengas aquí y des tu 100%, tú sabes, y vas a tener momentos de sacrificio, de que a lo mejor trabajamos weekends, trabajamos tarde, trabajamos esto de vez en cuando, pero también vas a tener tu momento de que si te quieres ir remoto ese día o te quieres ir más temprano, muchas veces trabajamos un weekend, pues yo les digo, mira, cójanse un día esta semana, vamos a make up for it, tú sabes, como que haya siempre ese balance, siempre y cuando haya el esfuerzo y el compromiso, tú sabes. Yo creo que eso es un buen balance y le crea un accountability a la persona de al final del día los resultados pues, van a hablar bien o mal de mí, tú sabes. Y ese compromiso que yo demuestro al equipo van a hablar bien o mal de mí, tú sabes. Le pongo la bolita en su cancha, tú sabes. Tú tienes todos los permisos del mundo, tienes todos los beneficios del mundo, privilegios del mundo. O sea, aquí no tenemos eso de micromanaging, eso no existe aquí. Usted va a correr aquí como si fuera literalmente la dueña de tu departamento, de tu negocio, de tu área, o dueño. Pero eso viene con lo chulo, pero viene también con los sacrificios. Pero es interesante que diga lo de intrapreneurship porque yo recuerdo cuando tuvimos una vez a Manuel Sidre en el programa y él decía que todo el mundo define el emprendimiento como aquel joven que monta un negocio propio. Y le decía que el emprendimiento es a way of life que está sustentado en el apoderamiento y en la responsabilidad. Increíble. Para mí, y esa es una de las citas que yo tengo. De hecho, si vas a mi cuenta de la maestría, ese está pinned, ese clip, porque ese clip yo creo que aplica para cualquier profesional que quiera lograr cualquier meta grande. Tiene que entender que no importa el vehículo que uno esté, no importa si tú quieres ser el número uno emprendedor de un shop pequeño, un shop grande, o si tú quieres ser parte de un equipo ejecutivo que lleva esa organización al próximo nivel. Tú tienes la habilidad de hacerlo, no importa el puesto o título que tú tengas, ¿no? Y yo creo, Totalmente. yo pienso que tú eres el ejemplo vivo de eso. Y te voy a decir por qué. Que no sepa, Víctor Cure está trending porque yo he visto en LinkedIn sus publicaciones recientemente y estoy viendo que recientemente te vi hasta en la caminata con, no sé si lo tenemos en algún sitio aquí que lo podemos presentar. Mira para allá, Víctor Cure con nada más y nada menos que Raymond Marieta. Si fuese yo ahora mismo enmarcaría eso en mi casa, ¡pam! Y la pongo ahí para la posteridad, porque eso es un momento que vale más que Tengo mil que decirte palabras. que es de las experiencias más rewarding que he tenido en mi vida.
y esto suena clichoso porque uno siempre ha visto estas caminatas de Raymond y sabes que son impactantes, sabes que la causa es súper importante, ¿verdad? Todo es a favor de los pacientes con cáncer, pero no es hasta que estás allí y lo ves de primera mano que entiendes el impacto de lo que ese señor que está ahí ha tenido en la comunidad, en Puerto Rico entero, sobre todo obviamente en los pacientes y en los familiares. O sea, es una experiencia humbling, es rewarding, te hace abrir los ojos y entender lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Con lo de papi y todo esto, pues, o sea, entender que uno tiene que ser agradecido en todo momento, que tienes que disfrutarte día a día. Esto no lo lee por todas partes y es clichosísimo, pero es súper de verdad. O sea, esto es bien real. Y ver estar en esa caminata, acompañar a Raymond, ver cómo la gente se le acercaba a hacerle sus historias, cómo él tiene el tacto para hablar con todo el mundo y darle un abrazo a todo el mundo como si fueran familia. De verdad, para mí fue una experiencia de mucho learning. Mano, super humbling. Para mí, esa experiencia me cambió, de verdad. O sea, fue de mucho aprendizaje y me impresionó. Y ya tú lo ves porque llevamos, esta es la caminata número 16. O sea, llevamos 16 años viendo que Raymond hace eso y viendo el impacto que tiene y viendo... Pero vivirlo fue bien brutal, fue bien impresionante. Se me eriza la piel contándolo porque es que era brutal ver cómo la gente se le acercaba y los sacrificios que hace la gente. Hubo un muchacho que fue de los que más nos llegó ese día, que se le acerca y le da $750 en un sobrecito. Y yo creo que por la reacción de Raymond de que, ¿verdad? Como que son muchos chavos, o sea, como que él lo miró así como, coño, o sea, son muchos, o sea, porque mucha gente se acercaba y daban 5, 10 pesitos, lo que pudieran, que todo lo que fuera, un pesito está perfecto. Pero esto se acercó y dio como que un ponchecito de chavos, eran muchos chavos. Cuando Raymond lo mira así, él le dice que esos son los chavitos que yo le pasaba mensualmente a mi papá para ayudarlo. Y como acaba de fallecer, pues te estoy dando los chavitos la mesada de este mes para los que no lo tienen. Diantre. El que no le llegue eso, Sí, un no, corazón de piedra. Tú sabes, es impresionante cuán desprendido esa persona, mano, que pone esos chavitos que sabemos que dan trabajo a conseguirlos y los pones a la disposición de gente que los necesita. Y es esa empatía de ponerte en los zapatos de los demás. Mano, yo pasé por esto y si puedo ayudar a cualquier persona que esté pasando por lo mismo, pues aquí está. Brutal. No, esa es la palabra. Y yo creo, o sea, y recalco ese momento porque estamos hablando de una compañía que mencionaste ahorita que no hacía ninguna alianza, no hacían campañas de publicidad, no hacían eso. Y estamos viendo, ¿verdad? Yo creo que esa caminata tiene un impacto gigantesco, ¿verdad? Porque es una causa que está impactando a la comunidad de los víctimas de cáncer. Pero no solamente está haciendo eso también. Yo vi que están haciendo una alianza con la escuela de Robinson, que quieren llevar el programa de emprendimiento a escuelas públicas. O sea, ¿qué está pasando por tu cabeza constantemente? Que tú, o sea, Farmacescaría está creciendo. Para los que no saben, compraron CVS, así está debajo de una piedra, ¿verdad? A nivel de negocio ya son la segunda farmacia más grande en Puerto Rico, la más grande localmente. Están haciendo todas estas alianzas estratégicas, están haciendo todas estas campañas. ¿Cómo tú fomentas ese ambiente de innovación, creatividad y de emprendimiento social dentro de la compañía? Pues mira, desde el punto de vista social, yo creo, primero, nuestro nombre es Caridad. Somos una farmacia de la comunidad. Por los pasados 45 años, la comunidad es quien nos ha dado de comer a nosotros y quien ha hecho que Caridad crezca como al nivel que está ahora mismo. Yo creo que es un no-brainer que nosotros como compañía, como empresa, le demos de vuelta a esas mismas comunidades que nos han ayudado a estar donde estamos hoy, 45 años después. Con eso en mente y con eso de norte, yo creo que es que hacemos, ¿verdad?, la mayoría de las cosas y entendemos que tiene que haber un rol bien importante en nosotros como empresa privada en darle vuelta y en apoyar a estas comunidades. Sea la causa que sea, ¿no? O sea, al final del día creo que es sumamente importante. Primero, te ayuda a poner los pies en la tierra, creo yo. Segundo, también es el ejemplo que estás mandando a toda tu compañía. Nosotros somos ya 1,500 empleados. Tienes que darle ese ejemplo de que no, you put your money where your mouth is, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de ser farmacia de la comunidad y todas estas cosas, pues hay que darle de vuelta a esa misma gente. Y por otro lado, nosotros por ejemplo, el año pasado servimos más de 350,000 recetas, casi 400,000 recetas a pacientes únicos. O sea, despachamos mucho más que eso, son millones de recetas, ¿verdad? Como 5 o 6, pero habían casi 400,000 pacientes únicos, o 300 y pico altos. Eso quiere decir que más del 10% de la población de Puerto Rico está yendo a Farmacias Caridad a servirse.
Y aunque muchas veces pues puede haber una compra que sea de piso, de retail, ¿no? Leche, pan o lo que sea, juguetes o perfume o lo que sea, muchas de estas veces, la gran mayoría, es al recetario. So, tienes una persona que tiene una necesidad, que maybe no se siente bien, que maybe tiene una condición o su familiar o su hijo o su mamá o lo que sea. So, yo creo que nosotros tenemos una posición bien particular de tener que ayudar a la gente. O sea, ese es nuestro rol principal, es ayudar a la gente, ser empáticos con la gente. So, para mí, el pilar más importante del mercadeo o lo que nosotros proyectáramos hacia afuera tenía que empezar con comunidad. Y para mí no, para la compañía, realmente. Yo pues porque desde el punto de vista de mercadeo, pues he sido maybe el mensajero o el encargado de llevar ese mensaje, pero la compañía completa. Y eso tú lo empiezas a ver desde que yo entré a Caridad, tú empiezas a entender el DNA de la compañía y por qué llevaban 40 años establecidos. Y es porque la gente se desborda por ayudar. O sea, y obviamente la gente misma que trabaja con nosotros, somos todos parte de la comunidad también al final del día. Entendemos, o sea, yo quisiera que las farmacias de nosotros traten a todos los pacientes como fueran a tratar a mi mamá, o sea, como si mi mamá fuera a atenderse. Yo quiero que la atiendan bien, que le busquen la vuelta, que la ayuden, que genuinamente se preocupen por resolverle lo que está buscando. Eso para mí era un no-brainer para todos, un no-brainer que nosotros empezáramos por ahí. Son más allá de que cualquier pauta de un medio, de lo que sea, y el mercadeo que uno puede hacer y ser creativo o lo que sea, es empezar con ser genuino y dar de vuelta a la comunidad, que son los que nos han puesto a crecer y nos han dado de comer por los pasados 45 años. Bello. Sí, sí. Bello. Y si tú piensas reflexionando del 21 para acá, el crecimiento que han tenido, sostenido, las alianzas que están haciendo, ¿qué ha sido lo que más orgulloso te ha hecho en el puesto que has ejercido en ese tiempo? Eso sin duda relacionado a eso, o sea, al tema de cómo hemos podido darle vueltas, porque pues tenemos el ejemplo ahí de Raymond, que fue, como te dije, una experiencia que te va a cambiar para siempre una vez caminas participas de eso. Pero antes de eso también hemos tenido diferentes experiencias con diferentes fundaciones de cáncer, de niños, de educación. Al final del día todas son rewarding, todas tienen un rol yo creo que importante, te dan un poquito de contexto y te ponen los pies en la tierra, como yo digo, de entender quiénes son a las comunidades que le estamos sirviendo, por qué están pasando ahora mismo y cómo nosotros entonces podemos ser de ayuda de alguna forma. Yo también siempre he creído, antes de llegar a Caridad, de que uno no puede esperar a que todos no los hagan o que el gobierno lo haga todo. Sí, pues podemos entrar y discutir todo el día de qué responsabilidades pudieran tener ellos o no, pero si nosotros podemos hacer algo, porque vamos a esperar porque alguien más venga a hacerlo, tú sabes. Y again, o sea, nosotros crecemos y nos nutrimos de la misma gente que nos dé la oportunidad, porque tú te puedes ir a cualquier farmacia, a la que tú quieras, y escoges ir a la de nosotros. ¿Cómo yo puedo con eso mismo darle de vuelta a la gente que me ayudó, o sea, y que me puso ahí, tú sabes? Todas las experiencias creo que han sido muchas. Te diría que la más reciente y la más, maybe, tú sabes, impactante, pues esa de Raymond, por la magnitud de lo que es, por la emoción que se siente en la gente, o sea, desde que tú empiezas a caminar es un feeling like no other, o sea, no te lo puedo ni describir, porque es que ya me lo habían descrito, y no fue, o sea, superó mis expectativas a lo que ya me habían descrito, de verdad. Actually, si tenemos la oportunidad, voy a ponerte en spot aquí, Raymond va a caminar ahora en septiembre también a finales, y va a caminar en noviembre. Y yo voy a estar unos días fuera ahora en septiembre, pero en noviembre me gustaría que te voy a avisar para que me acompañes. ¿Está bien? Porque en verdad creo que es una experiencia que no te vas a arrepentir jamás de hacerla. En noviembre no tengo nada en mi calendario, así que podemos cuadrar eso. Sí, de verdad es bien rewarding, bien rewarding. Y si tú piensas en estando en Caridad como ejecutivo, ¿qué ha sido lo más difícil? Y quizás algo que tú dijiste en el momento, diantre, no quisiera estar pasando por esto, pero ahora tú dices, qué bueno. Pues fíjate, así como que no quisiera estar pasando por esto, no tengo nada de que yo diga, wow, esto fue negativo, o sea, porque no veo nada con ojos negativos. Creo que todo lo que ha pasado han sido experiencias súper retantes. Yo creo que mientras más las más recientes más retantes que otras, por ejemplo, o sea, nos hemos ido como preparando, porque cuando ocurre la adquisición, primero cuando entramos allí, como te digo, era un canvas en blanco, había mucho por hacer. Empezamos a darle forma a todo el departamento, a la estructura de comunicación, a este tema de crear como un de estos de benéficas, de relación con las entidades benéficas de Puerto Rico, empezar a conocer dónde en verdad estaba la necesidad. Empezamos como a darle forma a todo eso. Y fue un año bien retante, como te dije, de muchas horas también, invertidas en el trabajo y eso.
So, eso pues tenía su reto by itself, ¿no? De cómo yo me adapto, cómo yo me integro rápido y empiezo a traer valor a la compañía rápido, o sea, que se empieza a ver que estamos teniendo un impacto, ¿no? En el mercadeo y en la comunicación. So, eso pues fue su reto. Estos últimos 5 años también han sido tan diferentes y tan cambiantes, porque ese primer año, como te digo, pues estoy empezando a empaparme los pies de más. Ya segundo año tenemos a Pharmamax entonces también acabado de unir, trajo sus retos también, el tema de unificar, ¿verdad? Todo y que hubiese un mismo messaging y todas esas cosas. Eso fue un año súper interesante en ese sentido. Fast forward, después próximo año abrimos 2 o 3 farmacias nuevas que nosotros fuimos adquiriendo y entonces íbamos como probando diferentes cosas porque teníamos la visión ya, gracias a Gilberto también, de no nos vamos a quedar aquí, vamos a ver cómo nosotros podemos crecer más y buscar también tiendas de formato grande, porque nuestras tiendas ahora mismo, obviamente con la adquisición de CVS, pues mucha gente ha visto las tiendas grandes que eran CVS antes, pero previo a esas, las que nosotros le decimos las legacy, las originales, tenemos tiendas chiquititas así dentro de una urbanización o un pequeño barrio, como tenemos las megatiendas. So, había mucha variedad de tamaños, de formatos, de todas estas cosas. Y es como tú ibas dándole cierta estructura para que hubiese una experiencia bastante uniforme, ¿verdad? Aunque fueran pequeñas o grandes, lo que sea. So, todo ha sido como un año bien cambiante. Y entonces estas pequeñas tiendas o estas tiendas puntuales que fuimos adquiriendo, las fuimos como probando para saber si estábamos listos para cosas más grandes. Fast forward, entonces se nos da la oportunidad de CVS, que sin duda, yo creo que profesionalmente hablando, pues tiene que ser de las más retantes sin ninguna duda, ¿no? Todas tuvieron sus retos, pero esta en particular, pues más allá de que fuera retante operacionalmente hablando, había un tema de la expectativa, o sea, y un tema de la responsabilidad social que tú tienes. Por un lado, la expectativa de que todos los medios están cubriendo esta noticia. Todos, Puerto Rico, Estados Unidos, en todas partes donde puedes imaginar que hay un periódico medio, estaba saliendo esa noticia. Todo el mundo tiene los ojos puestos sobre nosotros en que esta gente está absorbiendo, ¿verdad?, esa compañía. A nivel de empleados, por supuesto, los empleados nuevos había un poquito de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Esta gente paga por cheque o paga por débito, y porque nos veían como, son una compañía que a lo mejor está local, pero a lo mejor no son tan sofisticada como CVS. Había un poquito de expectativa de parte de ellos, que nosotros también queríamos quedar bien con los mismos empleados, ¿no? O sea, con los empleados y con los pacientes. Entonces, el tema de la continuidad de las recetas, ¿verdad? El tema de la responsabilidad, nosotros entendíamos que había que dar una continuidad a esta gente, no se podían quedar nosotros cerrar las tiendas y que esa gente no tuviera sus recetas por una cantidad, ¿verdad?, larga de tiempo. Todo eso sumaba, ¿no?, a esa presión que nosotros teníamos de quedar bien y de hacer esto bien. Entonces, no sé si sabes la historia, ¿verdad?, pero la hemos contado un par de veces por ahí. Nosotros eran 22 tiendas CVS. Nosotros teníamos 11 días para absorber las 22 tiendas. ¿Qué? ¿11 días? 11 días. ¿Para hacer la transacción? Correcto. Toda la transición completa teníamos 11 días para hacerla, porque a diferencia de nosotros, y esto también aquí, crédito a Gilberto, o sea, como CVS y otras compañías, ¿verdad?, han crecido en Estados Unidos mediante adquisiciones. Compran 100 farmacias, 400 farmacias, las cierran por un mes, las ponen como ellos quieren y las abren después. En nuestro caso, nosotros sentíamos que si nosotros cerrábamos por un mes, todos esos pacientes de las tiendas se iban a ir para otro lado porque tienen que servirse. O sea, un mes sin medicamentos es un montón de tiempo. Y una vez se fueran para otros lados, iba a ser bien difícil recuperarlos. Y entonces, pues, mantener esa clientela, que es por la razón que estás comprando también la cadena, ¿no? Nosotros nos dimos a la tarea, que de hecho nos dieron por locos, por decirlo así, porque cuando le contamos el plan a CVS, era como que eso no se hace así, tú sabes, eso es más complicado de lo que ustedes piensan. Y nosotros, pero es que no tenemos el tiempo, no tenemos el lujo de cerrar así. Este es el plan. Y así fue. Nosotros literalmente nos reunimos con anticipación y todo esto fue bien montado y bien orquestado, pero había un task force de recursos humanos, uno de tecnología, uno de inventario, uno de mercadeo, planta física. Literalmente teníamos diferentes task forces, eran como 7 o 8, 2 por cada departamento, porque tienen 2 tiendas al día. O sea, nosotros íbamos a transformar 2 tiendas todos los días. Primer día, o sea, como funcionaba era CVS abría por la mañana con normalidad la tienda, las 2 tiendas que nos tocaran ese día, digamos tienda 1 y 2, abrieron hoy, su horario regular, 7 de la mañana, y a las 3 de la tarde sacaban a todo el mundo que estuviera en la tienda y les anunciaban el cierre de esa tienda permanente. Los clientes que estuvieran comprando tenían hasta las 2:59 para hacer sus compritas, cerraban las puertas, salían y entraba un crew de Estados Unidos de CVS a llevarse todas las cajas registradoras, todas las computadoras, los rótulos, la conexión de las cámaras, todo lo que tú te puedas imaginar. Ellos venían y desmantelaban todo eso.
Y detrás de ellos venía un crew de nosotros igualito que el de ellos, a hacer lo mismo pero al revés, a poner el rótulo nuevo, a poner las cámaras nuevas, a poner los terminales nuevos, las computadoras de las cajas registradoras, a programar, a esto, a lo otro. Todo eso ocurría overnight. Nosotros entrábamos a las, digamos, ellos cerraban a las 3 o le dábamos un break, a las 5 estábamos entrando nosotros y empezábamos a transformar esas 2 tiendas que nos tocaran ese primer día hasta las 4 o 5 de la mañana. Será como un takeover de 24 horas. Literalmente, pero ¿qué pasa? Se ahorita a las 4 o 5 de la mañana, mañana te tocan 2 más, y mañana 2 más, y mañana 2 más, incluyendo sábado, domingo, lunes, martes, hasta que se acabaran. Comimos mucha pizza, comimos mucho fast food esos días. ¿Cuántas fueron en total? 22 tiendas. 22 tiendas se lograron hacer en los 11 días. De hecho, el crew de allá de CBS que nos dijo que eso no se hacía así, que eso se hacía en un mes, ya para el segundo o tercer día tenían un crew de ellos aquí aprendiendo cómo se hacía esto de un día para otro. Sí, exacto, pueden un seminario de eso ahora. Para ellos poder replicarlo allá. Y efectivamente, entonces, no se quedaba ahí. Al otro día por la mañana, porque ¿qué pasa? Los empleados se fueron a las 3, los de esa tienda, cuando cerraste. Pero el otro día esos mismos empleados llegaron todos a las 9 de la mañana a operar con un uniforme nuevo de farmacia Caría por primera vez en su vida, a usar un sistema operativo que era nuevo para ellos por primera vez en su vida. Y lo que hacíamos era que nosotros le dejábamos un task force con ellos de gerenciales de otras tiendas ya experimentadas y más, a apoyarlos esos primeros días. Pero ¿qué pasa? Tienes 2 tiendas ese día y tienes 2 tiendas mañana y 2 tiendas mañana y 2 tiendas mañana. So, necesitas un montón de grupitos de esos que todos estén bien coordinados para que haya, ¿sabes? No se dejen solas las tiendas y se diera continuidad al servicio. Y ya cuando ibas por la tienda 5 a lo mejor, pues ya cogías el grupito del día 1, lo ponías en el día 6 y el del 2 al 7 y así ibas como rotando y hasta que terminaras todas las tiendas. ¿Y usted tuvieron competencia en la compra de CBS? Pues mira, muchos de esos detalles no se conocen, por lo menos yo no tengo ese detalle. Yo pensaría que tiene que haber, ¿verdad? Que había otros jugadores sobre la mesa, pero yo creo que nosotros también bien confían en, primero que ya nosotros habíamos crecido tanto en tan poco tiempo, que esto también era como algo soñado, pero a la misma vez no buscado, porque en el sentido de no nos sentíamos que estábamos listos para perseguir esa super tarea en ese momento, digamos, o ese reto. Sí lo queríamos hacer y siempre fue como un sueño, coño, algún día estaría bueno llegar a ese punto, pero se nos presentó, no fue que lo buscamos, era más un tema de o nos zumbamos o no nos zumbamos. Eso de estar ready, esperar estar ready, eso no existe en el mundo real de los negocios, eso cuando las oportunidades llegan, o either you take it or you don't, y pues nos zumbamos, y gracias a Dios pues se ha dado todo súper bien, pero creo que es cuando más incertidumbre hubo, en términos de ese impostor syndrome también, de mano, en verdad nosotros podemos con este monstruo, tú sabes, la expectativa es bien grande. Ellos son sofisticados, tienen tecnología, tienen esto, tienen lo otro. Nosotros pues vamos en camino a eso, pero no necesariamente somos así de tecnológicos, por decir algo. Pero creíamos en nosotros, creemos que tenemos un modelo que es bien diferente también a lo que está allá afuera. Estas compañías grandes, o sea, un CBS o cualquier otro competidor, tienen 10.000 tiendas en Estados Unidos. O cuando tienes 20, 30, 40, 50, 100 tiendas en Puerto Rico, comparado con 10.000, pues es un granito de arena, ¿no? En el radar de ellos. Y yo entiendo, pues también cuando uno es tan grande, uno tiene que estandarizar todas las cosas, o muchas cosas, para hacer el negocio más eficiente y más fácil de manejar. Pero eso tiene su positivo y tiene su negativo. En el caso de Puerto Rico, que somos también un territorio diferente, pues tú no le puedes mandar un one size fits all de lo mismo que tú le mandas a Estados Unidos. Tienes que atemperar las cosas a Puerto Rico. Y en mi opinión, eso siempre fue un reto para las cadenas americanas en ese sentido. Y nosotros sentíamos también, nosotros no nos va a pasar eso, nosotros este es nuestro bebé. O sea, nosotros sí también vamos a traer ese sazón criollo al ofrecimiento chévere que ellos ya tienen de las marcas que ellos traen y todas esas cosas, y pues las tiendas un poquito más sofisticadas y demás, más grandes. ¿Cómo nosotros traemos esa conveniencia de cadena grande, con ese pietaje en las tiendas, con esa variedad de productos, y le traemos nuestro sazoncito, ¿verdad? Nuestro servicio de comunidad, ese de esto de ir la milla extra, de buscarte la vuelta, esa atención un poquito más allá, el mismo inventario. Nosotros somos de que un cliente va y te pide algo y no lo tenemos, pues te buscamos la manera de conseguirlo. Mira, yo llamo al suplidor y mañana tengo 6 piecitas ahí para complacerte. Esa flexibilidad, pues yo pienso que también nos daba un edge contra los competidores que ya estaban más establecidos, porque dicen, bueno, ellos son muy rígidos. O sea, nosotros tenemos toda esta flexibilidad de traer inventario que la gente quiere, de dar un servicio que en verdad sea de calidad y con el que la gente se pueda identificar. Por ese lado, pues nos sentimos confiantes y nos sumamos. Yo creo que eso fue lo que, ¿verdad? No había mucho más que pensar, porque si uno se pone a pensar las cosas, hay tantas cosas que puedan salir mal, tú sabes, que uno le da miedito a lo mejor y no se zumba, pero teníamos que zumbarnos.
Yo, Una oportunidad única. yo presumo que, y eso obviamente lo tendrá que contestar los dueños en algún punto, pero como tú dijiste, fue una oportunidad única. Estoy seguro que invirtieron un montón en ese proceso de simplemente poner esto y atemperarlo a lo que es Caridad como tienda. Claro. Eso no es gratis, eso cuesta dinero. Y estoy seguro que ese año de transición tuvo que haber sido bien retante fiscalmente hablando para la compañía, por lo que es. ¿Cómo tú dirías que eso ha cambiado en los años subsiguientes ya saliendo de esa transacción? Pues mira, cumplimos un año ahora en marzo. Gracias a papá Dios, de verdad, el público nos ha dado un respaldo brutal. Las tiendas están creciendo un montón. Y, mano, ha sido un año de aprendizaje. Ha sido un año de... Siempre estamos aprendiendo, como decía desde el principio. Pues este año fue como aprendimos más todavía, tú sabes. A la misma vez, lo que te digo, tampoco uno tiene que desviarse si uno sabe bien quién es. Y yo creo que nuestra fórmula de éxito ya llevaba probándose por más de 40 años. O sea, porque Caridad cuando yo llego allí, literalmente había cumplido 40 años. Se fundó en el 81. Decía, mano, ya hay una fórmula que funciona. No hay que reinventarnos demasiado, ni tampoco pensar que hay que copiarnos del otro para poder o sea, que nos vaya bien. Vamos a stick to our gut, vamos a seguir lo que sabemos hacer y lo que hemos hecho por siempre y replicarlo allá en esas tiendas, a ver cómo nos va. Eso era más como, vamos a imponer nuestro propio estilo, más que absorber el de allá. Pero presumo que para cualquier transacción de consolidación, como ejecutivos tuvieron que en algún punto tener el tema de recursos humanos y navegar Sí, no. O sea, esas salidas de empleados. Muchos temas complicados. Tú sabes que cosas que pues al final del día es parte del negocio. Fue un año de eso mismo, analizar, de entender. La gran mayoría de los empleados se quedaron con nosotros. Como todo, ¿verdad? Hay decisiones difíciles que a veces pues uno pues vienen con el negocio. Nosotros fuimos entendiendo ese primer año dónde podíamos tener, ¿verdad? ¿Qué posiciones en verdad hacían sentido con nuestro organigrama? Dónde podíamos reshuffle también para darle oportunidad a los que estaban. Y al final del día buscando lo mejor para todo el mundo, que hubiese una sinergia donde toda la cadena, hoy somos 50 tiendas, hace, ¿verdad? 2 semanas abrimos una tienda, nuestra tienda más reciente que es la número 50 y buscando que toda la cadena tuviese la misma experiencia en términos de empleomanía, o sea, que los empleados, porque estamos hablando de empleados y estamos hablando de público, ¿no? O sea, queremos que el público se lleve una experiencia de calidad y que sea consistente en la cadena, pero de igual forma nuestros empleados al final del día son el corazón de la compañía. So, ¿cómo nosotros hacíamos que nuestros empleados estuvieran bien, que se sintieran, ¿verdad? Y que entendieran el DNA Caridad de quiénes somos y cómo, ¿verdad? Cómo nos diferenciamos. Y sí, oye, económicamente y demás, pues 1000 retos que hubo, porque estamos haciendo una inversión bien grande, estamos cambiando un montón de procesos, de sistemas y todas esas cosas para poder estar, ¿verdad? Donde queremos estar con esa adquisición y con la expectativa nueva que hay de los clientes. Pero siempre tratando de buscar pues lo mejor para el cliente y balancearlo también, ¿verdad? Con nuestra gente. O sea, ese factor humano yo creo que es lo que nos mueve y lo que buscamos que sea siempre pues lo más justo posible. Dentro de las circunstancias del negocio. ¿Crees que todavía llevan ese corazón de farmacia pequeña local? Sin duda. De hecho, hace poco tuvimos una reunión de gerentes y eso es, para mí, está brutal porque también tuvimos la suerte de que ese grupo de CVS son, ¿sabes? Fajones, genuinamente les importa el cliente, están orientados al servicio. Yo creo que también muchos de ellos siempre habían tenido el deseo de atemperar un poquito mejor sus tiendas para el público puertorriqueño, pero pues a lo mejor por la rigidez no habían tenido esa potestad de poder tomar esas decisiones o de esa flexibilidad de tomar esas decisiones. Y ahora pues a ellos se les empodera de decir, mano, cambia eso, puedes mover esto, puedes traer ese inventario, o sea, como que se busca la manera. Obviamente al final del día siempre también estamos buscando eficiencia y ciertos controles y estandarización para que la experiencia sea la misma, pero sí se le da flexibilidad a los gerentes para que ellos tomen decisiones, ellos traigan ideas a la mesa. Y yo creo que eso también pues ha ayudado al grupo en general de que estamos aquí para mejorar, estamos aquí para dar el servicio. Nada, creo que me desvío un poquito ahí de la pregunta, pero No. al final del día eso, o sea, buscando cómo se hace un balance entre todas las cosas. Yo sé que tú fuiste atleta. Presumo que eso todavía así los deportes. Dijiste ahorita que manejas un equipo de 1500 personas. Si tú tuvieses que identificar tu estilo de liderato y compararlo con algún coach, puede ser ejecutivo también de negocios si tiene, pero me gustaría ver el paralelo tuyo de deporte en los negocios. ¿Quién tú dirías que se asimila más a ese estilo y por qué? Si tú supieras, fíjate,
Buena pregunta, nunca había pensado así de esta forma. Estoy aquí disparando, como quien dice, o sea, y trayendo mis pensamientos en voz alta, pero yo en los deportes era bien vocal. En el soccer en específico, y en el soccer uno tiene que hablarse mucho para saber, estás atrás, esto, lo otro. Yo era bien vocal. Y aquí yo siento, no es que no sea vocal, porque sí lo soy, pero soy como más mellow, o sea, como un poquito más relax. Yo me considero una persona people oriented. Siempre, ¿verdad? Cuando trato de describirme o me preguntan, pues sí, results oriented, todas estas cosas definitivamente son importantes, pero mi manera de ser es cómo yo, ¿verdad? Conecto con la gente que tengo alrededor, porque al final del día, ponle que tú estás trabajando en mi equipo, te reportas a mí, por ejemplo. Yo pudiera pedirte algo que esto es lo que tú tienes que hacer. Se supone que lo hagas. O yo puedo sentarme contigo y explicarte por qué yo quiero que esto se haga y empoderarte para que tú hagas lo mejor posible de eso. O sea, y dándote el contexto y dándote las herramientas, ¿no? Enfocándome en que yo sé cuáles son tus fortalezas o tus debilidades, y si ves algo que a lo mejor no es tu fortaleza, pues como yo te ayudo a que te sientas un poquito más cómodo y te doy la confianza de que lo hagas. Para mí eso es lo más importante. O sea, yo pienso que tú tienes que ganar a la gente. Tú puedes, está bien, al final del día a lo mejor si lo obligas, él va a hacer el trabajo, pero la calidad no va a ser la misma. Al final del día, cuando tú no estés mirando, cuando tú no estés ahí, maybe no lo va a hacer, tú sabes, no lo va a hacer de la misma forma. Y o sea, no sé, al final del día lo traduzco. O sea, People Oriente, yo creo que si tú pones a tu gente primero y tratas de ser empático con ellos, ponerte en sus zapatos cuando hay situaciones y cosas así, pues tú te ganas el respeto de la gente y por ende vas a tener un mejor resultado en el producto de lo que ellos te están dando. Te dije ahorita lo de entrepreneur, y es que yo creo que eso es parte de mi DNA también, es cómo yo te conozco a ti, para que ambos tengamos la confianza de mano, yo saber que tú al final del día estás envuelto en la compañía y en los proyectos que tenemos, o yo no tengo que preocuparme por ti. O sea, yo sé que tú vas a hacer lo mejor que tú tienes, o sea, lo mejor que tú puedas hacer, y con eso yo estoy contento. Nos vamos a equivocar, nos vamos a guayar, va a haber errores, siempre, o sea, siempre hay espacio para eso. Pero si tu actitud es positiva y yo sé que en verdad tú quieres meter mano y tienes un deseo de crecer y de hacer las cosas, pues ya me ganaste con eso. Ya yo con eso estoy convencido. Yo voy a pensar que ese coach es Phil Jackson, entonces te voy a poner ese... Me gusta, Y me te voy a gusta. decir Phil Jackson también por esto, porque yo creo que tú eres de esas personas que sabe manejar relaciones y sabes cómo conectar con las personas individualmente, no con un mismo approach a cada persona que tú tocas o tú conoces. Lo sé porque yo conozco gente también que te conoce muy bien, que han interactuado contigo en los negocios y que tú le das, igual que ha hecho conmigo, ha hecho con ellos, que les da ideas, les trae otros distintos puntos de vista donde ellos pueden explorar esas oportunidades y capitalizar en ellas. Y yo creo que ese tipo de persona tiende a ser un coach que lo que quiere es que la gente se desarrolle. So, en ese sentido, yo diría que tu liderazgo se parece a Phil, y que si yo diría cuál es el superpoder de Víctor, quizás además de la creatividad que tiene, porque es un sentido de emprendedor, de innovación constante. ¿Qué más podemos hacer distinto? Ese yo creo que es número uno, pero después de ese yo digo el enfoque que tú tienes en desarrollar relaciones. No sé si tú lo ves de la misma manera. Creo que gracias por eso. Creo que nunca lo había internalizado, había tenido la oportunidad de pensarlo de esa forma, ¿no? Hacer esa introspección. Ese de esto que me acabas ese complemento, por decir esa descripción, creo que es el mejor complemento que cualquier persona me puede dar, porque genuinamente me importa la gente. O sea, con la gente que me rodeo, trato de conocerlos, de entenderlos, porque al final del día las relaciones te ayudan, nada se logra solo, todo se logra en equipo. O sea, ya sea del suplidor o ya sea siempre hay un third party que te va a ayudar de alguna manera u otra o desayudar a lograr tus metas. So, ¿cómo tú te pones en los zapatos de esa persona? Y tratas de buscar un punto medio donde las dos personas puedan estar bien y al final del día lograr lo que estás buscando. Y no siempre es verdad de trabajo. Yo creo que en la vida en general ser buena persona, lo que papi me decía, ¿verdad? Y eso, pues, yo creo que no hay que sobrecomplicarse. O sea, cómo yo puedo tener una buena interacción contigo, aunque no tenga nada que ver con negocio o no nos lleve a ningún negocio, ¿verdad? Porque si no estoy buscando nada en particular, yo creo que eso hace que la relación sea más genuina. Y después yo quiero conocerte, tú sabes, y entenderte y cómo hacemos ¿verdad? Cómo hacemos una amistad, no necesariamente que se traduzca a negocios. Obviamente, pues los negocios es lo mismo. O sea, tú estás buscando maybe algo en particular,
Pero no siempre es el caso de que se te va a dar de esa forma. So, como tú como quieras, al final del día aprovechas esas oportunidades para conectar, para entender. Me vino, salió lo que estaba buscando, pero salieron 3 cosas más que no las tenía en el mapa. O sea, porque nos dimos la oportunidad de conocernos y a hablar un ratito y entender, ¿verdad? Dónde están esas fortalezas tuyas o esas posibles sinergias. Y yo quisiera, qué bueno que me digas eso, en verdad, porque al final del día eso es lo que yo quisiera. O sea, que cuando la gente interactúe conmigo, hagan algún negocio conmigo, lo que sea, que al final del día se vayan, independientemente del resultado de ese negocio, que fue un negocio honesto, que fue un negocio justo, tú sabes, que él sabe o la persona sabe que yo le di el 100%, tú sabes, eso es lo que yo me llevo. Con eso yo puedo dormir tranquilo, tú sabes. Lo demás, podemos fallar, podemos no tener los resultados que queramos, pero si lo diste, tú sabes, diste todo y fuiste una persona decente, yo creo que ahí pues puedes irte para tu casa tranquilo de la vida. Oye, y también lo digo porque las veces que nosotros hemos interactuado, y lo digo aquí en cámara abiertamente, nosotros nos llevamos almorzando esporádicamente, no buscando negocios, eran simplemente desarrollando 100%, relaciones. Y hay veces que quizás el que vea que Farmacias Caridad es un patrocinador importante en los proyectos míos, dirá, pues esto fue que, como que ¿cómo lo consiguió? Realmente no son ventas que se hacen de un día para otro, y yo creo que las relaciones, Tremendo punto. la gente le gusta hacer negocios con gente que conoce, y gente que conoce que piensa que son, ¿verdad? Que son buenos y que tienen y que ven obviamente algún tipo de valor o una propuesta que va alineada con una visión, ¿no? Y yo creo que yo invito a cualquier, sea creador de contenido, sea emprendedor, sea profesional, que cuando esté buscando cómo tú creces económicamente, antes de contestar esa pregunta de ¿verdad? Tu propuesta de valor que tú puedes ofrecer, tú tienes que añadir valor en esas interacciones. Totalmente. Tú tienes Lo has dicho todo, o sea, totalmente. Eso tiene que ser, ¿verdad? El mindset con el que uno llega a cualquier interacción con cualquier persona. O sea, no es coger nada más, o sea, es como yo doy, o sea, como yo pongo. Al final del día eso regresa, mano. O sea, cuando uno da, eso regresa eventualmente, tú sabes. Yo una vez escuché una charla en la universidad. Yo hice un grado, cuando hice el bachillerato, me fui a Sagrado a hacer tienen como un grado asociado de producción de eventos, y como de relaciones públicas y producción de eventos. Yo fui a hacer eso, como estaba empezando Imayenda, me fui a hacer eso. Y hubo una de las tardes que hubo un speaker que vino a dar una charla de producción de eventos. Y yo recuerdo que esto se me quedó siempre bien marcado. Alguien le preguntó a esta persona bien establecida, con un standing brutal, ¿verdad? De traer un montón de artistas brutales y qué sé yo. Esta persona o este estudiante le pregunta, oye, pero es que yo quisiera hacer lo mismo que tú, pero es que yo no puedo hacer lo mismo que tú porque yo no conozco a esos artistas, ni conozco a los de las marcas que me van a dar los auspicios y todas esas cosas. O sea, tú tienes una ventaja que nosotros no tenemos. Y ese echó a reír, el speaker. Tú estás completamente equivocada. Tu network es este mismo que está aquí. Mira al lado tuyo, a tu alrededor. Ese es el que te va a dar el auspicio, el de al lado es el que te va a vender la pauta del periódico, el de al lado es... Tú no puedes sobrecomplicar esto y pensar que yo de aquí nací con todos estos recursos o con todas estas conexiones. No, se crean en el camino. Crea buenas relaciones, que hable bien a la gente. Tú sabes, para que esa misma gente después se convierten en tus embajadores. Son los que van a hablar bien de ti, para que cuando tú vuelvas a tocar una puerta más abajo, esa puerta te la abren porque ya tienen una referencia tuya que tú no te tuviste ni que vender tú. Fue alguien que habló bien de ti porque tú quedaste bien aquí y allá y eso te abrió la puerta allá abajo. Para mí eso fue como tan sencillo, pero tanto sentido en eso que le estaba diciendo. Efectivamente, by the way, tan pronto yo terminé eso, poquito después fue que vino la fecha de Midnight. Y efectivamente, una persona que había estado en la clase conmigo me consiguió un auspicio. Otra persona que había estado en la clase conmigo me consiguió unas pautas en el periódico. Otra persona que estaba conmigo me consiguió unas pautas en la radio. Literalmente, yo empezando la agencia con mis socios, que no teníamos a lo mejor las relaciones que tenemos hoy en día, empezamos ahí, a nuestro alrededor, haciendo las cosas bien. Y yo me quedé con eso y yo digo, bueno, también si yo hubiese sido un antipático o un malcriado, una persona que no quiere interactuar con nadie o voy negativamente allí, esa gente no me hubiese ayudado. Esa gente me ayudó porque literalmente creamos una relación, o sea, en el tiempo que estudiamos juntos, sin pensar en nada de negocio. Yo no estaba pensando en sacarles nada a ellos ni ellos a mí. O sea, fue una relación auténtica. Pues estamos estudiando, estamos en el mismo barco, vamos a pasar estas clases. Y en el futuro después, eso se tradujo a relaciones comerciales. Muchas de las que hoy todavía son mis panas, o sea, tremendos amigos, están triunfando en diferentes áreas. Y es brutal porque es eso, que esa persona explicó aquel día. Tu network está aquí, Sí, nosotros mismos. O sea, no tienes que totalmente. sobrecomplicar la cosa.
Digo, eso haz las también- cosas bien. Y esos de los beneficios de ponerse viejito con un par de canas que después uno... Claro, lo aprendes. Y uno también tiene siempre prisa, no quiere hacer las cosas para mañana, las cosas toman tiempo. Eso uno tiene que también darse un poquito de chance y un poquito de slack a uno mismo, porque uno mismo se pone las presiones a veces. ¿Qué es lo que te digo? Yo pienso que por eso también la maestría College Tour tiene esa importancia en los jóvenes, porque, o sea, y yo he sido víctima de eso, pero ahora siento que los más jóvenes lo tienen un poquito más marcado, ¿no? Esa ansiedad de querer lograr sus metas. Que está brutal porque para colmo siento que son hasta más, maybe más goal oriented que nosotros. Nosotros en esa edad maybe no estábamos tan pensando en las metas, era más a vivir la vida. Y pues más abajo, tú sabes, cogemos las metas, aunque siempre había una orientación al trabajo, pero no maybe con esa presión, con esa ansiedad que los más jóvenes tienen hoy en día. Quedamos, ¿verdad? Hablemos claro, o sea, no hay otras circunstancias que no son maybe las mismas de nosotros hace 15 años atrás, económicas y otras cosas, pero todo eso juega un rol en esa ansiedad y en esa expectativa que los jóvenes tienen de tan pronto me gradúe o tan pronto haga esto, voy a hacer X, Y, Z. Y en mi opinión, pues yo lo puedo hablar por la experiencia, tú lo puedes hablar por la experiencia y por eso me gusta tu approach, ¿no? De hablar en arroz y habichuela y decirles, hermano, no todo es así. Uno puede pensar que uno tiene el plan bien mangado y que esto va a salir así, 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 pero sale así, así y así. Y esa es la realidad, pero la importancia de esos fallos también es lo que estábamos hablando ahorita. Eso es lo que te lleva a, número uno, apreciar verdaderamente cuando se te da el resultado que estabas buscando. Y número dos, también a prepararte mejor para las próximas veces. Porque si todo te sale bien al principio, tú no vas a entender dónde están los retos o las amenazas, ¿no? Porque te crees que todo te va a salir brutal porque ya los últimos 3 meses. Uno tiene que equivocarse y resbalarse y guayarse para en verdad entender como que cómo funcionan las cosas y en verdad ver el valor del trabajo de uno, tú sabes. Su paciencia yo creo que es una de esas lecciones que uno aprende a la mala. Dijiste una, si tuviese ahora mismo un estudiante de 22 años que no puede beneficiarse de tu presencia porque ese día está viajando, está cerrando un negocio, lo que sea, ¿qué otras dos lecciones daría a un chamaco de 22 que tú hubieses creído que te hubiesen dicho a ti? Bueno, ya dije paciencia. Sin duda la que hemos repetido toda la tarde de aquí y es el ser auténtico en tus relaciones. O sea, ser buena persona. No lo compliques demasiado. Ser buena persona, whatever that means. O sea, como que yo creo que no hay que... O sea, es bien básico, ¿no? Una tercera, mano, pudiera ser, y también clichosa, pero hay que hacer el trabajo, hay que hacer la asignación. O sea, tú puedes tener tremendas relaciones y tremendas intenciones y te puedes sentar aquí en la silla a esperar con esas buenas intenciones y las buenas relaciones, pero el resultado no va a llegar si nos quedamos aquí. También hay que hacer el trabajo, hay que ponerse incómodo. Eso que estábamos hablando ahorita, pues obviamente la incertidumbre, uno hizo un trabajo nuevo y qué sé yo, pues a lo mejor en el momento yo dudaba si era la decisión correcta o si no, tú sabes. Hoy vino para atrás y estoy contentísimo de que me encantó la oportunidad, o sea, me encanta lo que hago, me encanta el reto que tenemos. Más allá del reto, ¿verdad? Y la chulería, pues hay una responsabilidad brutal también. Son pacientes lo que estamos atendiendo, gente que nos necesita. Miro para atrás y no me arrepiento. Pienso que todo en el camino fue un learning, fue una experiencia necesaria para llegar aquí. Y al final del día también me pude haber equivocado, tú sabes, y pude haber dado 2 o 3 tumbos más por ahí para abajo hasta que llegara a lo correcto. Y pues eso hubiese sido parte de, tú sabes. Yo creo que el haber estado 10 años en la agencia me preparó mucho en ese sentido, porque en la agencia, como te dije, muchas cosas nos salieron bien, gracias a Dios, pero hubo varias experiencias de aprendizaje que fueron bien fuertes, o sea, pero bien, o sea, que nos marcaron. Y esa que te dije, una de ellas que perdimos tanto dinero, que de hecho mi viejo en una de esas me dijo, coño, tienes que pensar eso bien, porque o sea, es que él pensaba obviamente también, nosotros éramos tan jovencitos que no teníamos nada que perder. O sea, era pues perdimos los chavos porque se joda. Sí, sí, sí. Él no voy a pensar que alguien perdiera esa cantidad de dinero en un día. Era como que no, te están al garete. O sea, eso no es normal, tú sabes. Pero a la misma era, papi, este negocio es diferente. Tú sabes, esto es un evento, esto es lo otro. Tienes que arriesgar para ganar. Y difícil de entender también para el que no está metido en eso, pero así fue. O sea, nos guayamos en esa. Y los próximos 5 eventos fueron 10 veces mejor porque aprendimos tanto de esa que eso nos dio herramientas para que las próximas fueran mejores. En el momento tú no tienes la madurez emocional para ver eso. En el momento tú estás frustrado, estás enfoconado, estás de que para el cara esto, tú sabes. Y un par de días después pues te enfrías un poquito más, se te pasa y después vuelves cuando en verdad esto me gusta, tú sabes, y vuelves y lo intentas otra vez. O sea, al final del día eso, mano, tienes que hacer el trabajo. O sea, tampoco nada llega regalado. Obviamente las otras cosas son más de personalidad, ¿no? Aquí es un tema de que tienes que atreverte a ponerte incómodo. Hacer la asignación. Me encanta. Otra cosa que me encanta
de traerte a ti para visibilizar es que aparte ¿verdad? Que te han nombrado ya en mi vida como uno de los ejecutivos destacados en Puerto Rico, has tenido un montón de exposición ¿verdad? Por el crecimiento agresivo que ha tenido Caridad. Y encima de eso tienes un rol que estoy seguro que es el que más orgulloso te gusta, que es que eres papá. Lo mejor que me ha pasado en mi vida, to say the least, de verdad. Es que te lo traigo porque mucha gente, yo te identifico, yo creo que nos podemos identificar que somos tipo A, que queremos ser exitosos, queremos alcanzar ciertas metas, no nos queremos quedar estancados. Y muchas personas que quieren hacer eso, especialmente en generaciones más jóvenes, quizás piensen que tienen que escoger si tengo familia, quizás eso lo cohibe. Buen punto. Tremenda pregunta, tremendo análisis. Si tú reflexionas en tu experiencia y cómo... Para mí lo que pasa es que esto es como que la famosa pregunta que vino primero, el huevo o la gallina. Exactamente. Aquí no hay esa cuestión. Aquí la familia es lo primero y se acabó. O sea, indiscutiblemente. Y el trabajo, aunque es súper fulfilling para mí y es súper importante, al final del día una cosa alimenta a la otra. Mi pasión por el trabajo y la dedicación que yo le meto, en gran parte es porque yo le quiero dar ese ejemplo a mis hijas. Quiero que ellas vean que las cosas se alcanzan trabajando duro. Quiero darles obviamente también la parte, ¿verdad?, de educación y de un techo y todas esas cosas. Pues eso se logra trabajando, no es regalado. O sea, al final del día, yo creo que en mi caso personal, si yo no tuviera mis hijas, maybe no tuviera la motivación que tengo ahora mismo para hacer las cosas, o sea, laboralmente hablando, ¿no? Profesionalmente hablando, maybe no tuviera ese drive tan fuerte como siento que lo tengo ahora mismo de lograr estas cosas o de fajarme para trabajar ¿verdad? Para las metas. Para mí, es mi motor. O sea, no veo una cosa sin la otra. O sea, la familia para mí es literalmente ese corazón, ese motorcito del por qué hago el day to day. Sí puedo entender también que hay un montón de gente, ¿verdad? Que ese es su lifestyle, eso es lo que quieren, tú sabes. Y pueden estar ok con no tener hijos, eso también se respeta, porque la verdad es que, de hecho, cada vez es más normal. Tengo muchísimos panas que no quieren tener hijos, and that's fine, tú sabes. Son unos fajones, les gusta esto, les gusta viajar o les gusta otras cosas, y eso pues está cool. En mi caso también obviamente uno no puede, es bien fácil en el caso mío pues porque lo viví y tengo a mis hijas, pero si no las hubiese tenido tampoco hubiese sabido lo que era, ¿no? O sea que pues puedo pensar también que estas personas que a lo mejor, sin poner labels a nada, pero mi opinión sin saber nada, pudiera pensar que estas personas que a lo mejor no tienen hijos porque piensan, porque hay mil razones para no tenerlos, pero si a lo mejor lo que están pensando es que porque les va a atrasar su carrera profesional, pues les diría que probablemente están equivocados. Sí puede haber un tiempo de pausa o puede haber un ajuste en tu rutina o en tus cosas, pero pienso que lo contrario, que eso lo que te va a dar es más gasolina para comerte el mundo y probablemente tú puedas identificarte con eso. Yo creo que todos mis panas contemporáneos que están en una etapa parecida se identifican con eso. No es que cuando nació mi hijo, ahí fue que yo metí caña de verdad, porque es que tienes como un deseo adicional y tienes una razón adicional de hacer las cosas. Todos estos cuentos que yo te estoy haciendo, que muchos de ellos fueron sin hijos, pues también tú tienes este apetito para riesgo donde no te importa perder un montón de chavos una noche, porque al final del día es para mí, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a salir un par de veces menos, voy a dar un par de cervecitas menos, pero no estás sacrificando nada realmente, tú sabes, con sustancia. O sea, acá no. Acá puedes poner en riesgo, tú sabes, la educación de tus hijos, esto, lo otro. Eso, yo pienso que te da un drive adicional, un hambre adicional. Yo creo que no lo puedo articular yo mejor de lo que tú lo acabas de hacer. Yo lo veo igual, es un motor. Para mí hay un antes y después. Yo no creo que... Es difícil tú tener una conversación con alguien que no tenga hijos porque nunca van a entender. Yo tuve estas conversaciones con todas mis amistades. Casualmente mis mejores amigos acaban de tener hijos, ¿verdad? Casi corridos al lado de mi segundo. Y ellos este fin de semana nos vimos, nos tomamos una foto con todos los nenes chiquitos el viernes. El sábado todo el mundo consiguió babysitter y fuimos al concierto de Bad Bunny. Qué bien, o sea que tuvimos ese momento de reflexión de no te puedo articular la experiencia porque nunca la vas a entender hasta que tú pases. Hay un antes y un después. Totalmente. Y el después es lo que tú dices, es un motor, es gasolina, es como tú quemar los barcos ya. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer, ¿no? Es como que se esclarece bien brutal el porqué, el why, de por qué todo esto se pone bien claro. O sea, ahí tengo algo bien fuerte para trabajar, tú sabes. Porque al final del día siempre está al lado de uno superarse y obviamente la parte económica y todas estas cosas que son drivers, son motivaciones, ¿verdad?, que uno puede tener.
Pero para mí eso fue como que de aquí me puso la motivación acá arriba, tú sabes, es otra cosa. So, sí, para mí eso es demasiado importante, el rol de mis hijos en mi trabajo, sin duda alguna. Víctor, pues ya estamos llegando al final. Última pregunta que te haría es, ¿cuál es tu definición del éxito? Felicidad. Whatever that means for you, felicidad. Para mí, lo que dije al principio, tiempo de calidad con mi familia y con mi gente. Porque para eso estamos aquí, tú sabes, para eso vinimos. Uno no puede perder de perspectiva, ¿verdad? Por lo menos yo, de la razón de uno, del why de uno. Again, tú sabes, para mí es eso, tú sabes, mi familia, mi gente, éxito para mí, poder tener tiempo de calidad para mi familia y poder aportar mi granito en el crecimiento de mis hijas como hicieron mis papás conmigo, sin duda. Me encanta. Oye, Víctor, te quiero dar las gracias número uno por todo lo que hemos hablado aquí. Yo sé que te quité un poquito de tiempo de más, pero la verdad es que la conversación... Tiempo invertido, de verdad. Nos pudimos haber dado un palito entre medio, pero eso te lo dejamos para otro día. Quiero aprovechar que tienes esa cámara que está destinada a ti para que le puedas contar a la audiencia dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar alguna iniciativa que esté trabajando Farmacia Caridad, que quieras mencionar. Este es el momento de hacerlo. Pues mira, realmente no, Farmacia Caridad estamos en todas las redes sociales, literalmente Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Nuestro propósito, o sea, al final del día, igual que en lo personal, es conectar con la gente. Nosotros tratamos de que todo lo que estamos poniendo out there o demostrando en esas redes, pues resuene con la gente, traiga valor a la gente, a nuestros clientes, porque es una forma de conectar con ellos y de buscar, ¿verdad? Esa conexión, valga la redundancia, al final del día. Estamos disponibles en todas las redes sociales. Tenemos un grupo en el departamento de mercadeo interno que se dedica a dar ese support y ese community management. Y eso creo que es bien importante también porque somos una extensión de lo que ocurre en la tienda. Y pues tenemos ese grupo bien blindado, como que dice, para asegurarnos de contestarle básicamente a todo el mundo y poder resolverle más que contestarle. O sea, tú me pides un producto, yo inclusive buscamos en el sistema, en las tiendas, te lo separo. O sea, esa extensión de farmacia a la comunidad la llevamos o tratamos de llevarla al social media. Y en lo mío, yo soy bien privado, en verdad, mis redes, aparte de LinkedIn, que comparto muchas cositas de lo que estamos haciendo en Caridad, principalmente. Ahí siempre a las órdenes, siempre buscando eso, traer valor y cómo conectamos con nuestra audiencia, con nuestros clientes. Conexiones, yo creo que es la regla del juego aquí, tú sabes, cómo nos damos a conocer, pero mediante conexiones. Tú ahorita dijiste algo de brindar valor. Cuando tú llegas a un sitio, cuando tú quieres brindar valor y brindar algo, y yo creo que esa es la clave en todas las relaciones. O sea, cómo tú traes algo de valor para esa persona, para ese cliente, para ese paciente. Así que ese es nuestro rol. Cómo nosotros traemos valor a las comunidades a las que servimos, sea un paciente, sea el familiar del paciente. Como te decía ahorita, cuando tú vas a nuestras farmacias, pues puede ser a lo mejor para algo chulo de que estás comprando un regalo, o una tarjeta de felicidades o de aniversario o lo que sea, pero también puede ser una receta de alguien que tienes enfermito, un hijo, una hija, un papá. Tú sabes que sentimos que hay una responsabilidad bien grande ahí. Y eso no lo vivimos. Así que yo creo que eso es lo que tratamos de proyectar también a las redes donde estamos. ¿Ahí? Víctor, creo que rompiste. Gracias. Así que estoy bien emocionado de poder contar con lo que es Farmacia Caridad por lo que va a ser la maestría Takeover, que incluye el College Tour y la maestría Live. Gracias nuevamente por estar aquí y hasta la próxima, hermano. Gracias a ti, de verdad. Dale, Gracias.